DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a la segunda edición de DTV. Acá estamos para contarles una semana que decíamos, va a ser una semana larga con poca actividad porque el domingo hay elecciones, son las PASO, las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Muchos diputados también, obviamente, tomados por las elecciones. De hecho, hoy, entre otras cosas, tenía que haber comisión de juicio político, la hubo. Pero la hubo casi testimonialmente, ¿no? O sea, fue como una aparición muy cortita, sin no fueron los testigos. Actividad. Claro, no fueron los testigos y tampoco fue la oposición. Tampoco fue la oposición. Que mandó una nota diciendo por qué no iba, ahora la vamos a desarrollar a lo largo del programa. Y los testigos originalmente había convocado 2 desde la semana pasada, desde el viernes pasado. Exacto. Se sumaron otros 2 convocatorias en la jornada de ayer, un poco previendo que los 2 primero iban a fallar. Bueno, finalmente fallaron los 4. Bueno, y ahora vamos a conocer los detalles, pero claramente, ayer lo hablábamos con la diputada Dolores Martínez. ¿Estás Yo no estaba. No, vos no estás, no, vos tampoco. Oye, no sé qué día, hoy es martes, Melina, dale, perfecto. O sea, mañana repetimos. Mañana sí, vamos a decir, ayer estaba, sí estábamos, te vamos a decir. Estaban, pero no acá. No, acá. No, lo hablábamos ayer con la diputada Dolores Martínez porque, entre otras cosas, arrancábamos diciendo esto que nos enterábamos nosotros un día antes sobre la no comparecencia de los testigos frente a la Comisión de Juicio Político. Dice, la verdad que yo me termino enterando estas cosas por ustedes. Lo mismo pasó con otras actividades que a último momento las presidentas o presidentes de las comisiones nos llaman a charlar, a debatir o a sesiones formativas. Y nosotros entendemos, dice Dolores Martínez, que hay un aprovechamiento político de algunos temas. Creemos que juicio político, dice la diputada de la oposición, que es una diputada que en general suele estar presente, suele participar, suele hacer preguntas. No es política, se puede decir que eso que lo dicen no lo dice tampoco con por allí la intención que lo pueda decir algún otro. Claro. Digo, no se está especulando todo el tiempo con la chicana Dolores Martínez. No, claro, Entonces, es válido además muy trabajadora aquí en la Cámara. No, sí, y recontra, y lo explicó, digo, después uno puede estar, sí. Pensar así o no, pero explicó un poco que en realidad lo que vienen sintiendo es que es una comisión que, según el punto de vista del partido que ella integra, y yo creo que era una opinión personal, pero una opinión que es más como una expresión del bloque, hay un aprovechamiento, está como forzado, dice, sí, esto de seguir avanzando con las causales de juicio por mal desempeño de funciones de los integrantes de la Corte, y específicamente dice, sobre este capítulo, sobre el capítulo de coparticipación, todavía más expresaba la diputada, porque hay un aprovechamiento de este tema en particular para hacerlo coincidir con las PASO. Sí, entonces, lo que ocurre es que la semana pasada se esperaba que asistiera Marcelo D'Alessandro. No asistió, envió una nota el otro lunes a la noche diciendo que no iba a ir y pidiendo que se lo volviera a citar. Creo que no esperaba D'Alessandro que lo volvieran a citar para esta semana, que es la previa de las PASO. Finalmente el viernes se supo, estábamos acá y nos sorprendió bastante que la citación efectivamente fue para este martes, y ayer volvió a enviar una nota D'Alessandro para pedir postergar la audiencia. Lo que pasa es que pide por razones personales, entonces nadie sabe bien. Me contaban ahí algunas personas de la comisión que hubo casos, creo que uno recordado es el de Germán Garabano, el exministro de Justicia de Mauricio Macri, donde directamente dijo los plazos. Mirá, tengo un viaje de tal fecha, vuelvo de tal otra, a partir de tal fecha citame, y bueno, se lo citó para esa fecha. En este caso es simplemente no puedo a último momento. Bueno, pero digamos, si el testigo está diciendo por anticipado, no puedo, pero, no sé, voy a poder, o no puedo, pero porque hay una cuestión personal, porque en otros casos también ha habido quienes dijeron, no voy a comparecer directamente porque esto me va a perjudicar por el artículo 8, el 18 o el que se te cante, no me acuerdo, y no vinieron. Hay un montón de casos, digo, eso, el antecedente te marca que con algunos casos no pasó nada,
Con otros se insistió más para que vinieran y la comisión y el oficialismo de la comisión puso en marcha mecanismos intensos, por ejemplo, en el caso de Aldo Tonón, que era el administrador de la obra social, Sí. pero habíamos hablado de un abogado penalista de La Plata, De creo La que Plata, era. Maceo, y hubo otros que quedaron en el olvido, que finalmente no Otamendi. dijeron. También es cierto de que los fiscales no se lo puede pedir, no se lo puede llamar por la fuerza porque tiene que intervenir la procuración. Claro. Entonces por ahí a veces me parece que hubo una fiscal que no vino y no se esforzaron demasiado en iniciar el trámite, tampoco vino Stornelli. Ahora, en este caso, recordemos Claro. que hoy Otro lo caso, Stornelli otra tampoco perlita, vino. digo, iban a venir periodistas, sí, en una comisión el título fue Va a venir la nata y finalmente... No, pero no lo No, citaron. pero la nata ni fue siquiera lo citado. citaron, claro, ni Y siquiera nosotros lo le citaron. preguntamos acá, se lo preguntamos a Tailade cuando vino el programa, y le preguntamos, a ver, ustedes están citando periodistas, casi todos son periodistas gráficos, no Claro, había eran 4 ningún... gráficos creo que habían Claro, venido. no había ninguno que sea considerado alguien de la escena pública, digamos. Son periodistas que nosotros los conocemos porque son colegas, porque conocemos la pluma, digamos, o la firma. Y le preguntamos a Tailade, ¿y por qué no lo citan a la nata? Y dice, porque hubiera generado un espectáculo alrededor de la Claro, Comisión de Juicio Político. exacto. Pido disculpas si no era la palabra exacta que usó, pero estoy casi segura que era esa, porque suelo tener memoria para eso. Entendíamos que era un personaje, en estos términos, que es un personaje, y que iba a haber un espectáculo alrededor de su comparecencia a la Comisión sí. de Juicio Político, que tenía que ver con el fallo del 2x1, yo Sí, creo. recordemos que Claro. hoy la mayoría oficialista de la Comisión de Juicio Político volvió a citar, anunció que va a volver a citar a Alessandro, pero advirtió, y lo advirtió inclusive en la votación, de que si una vez más falta, sí van a pedir que intervenga un juez para que sea traído por la fuerza. Eso dijo Claro. hoy Carolina Gailar. O sea, es la última oportunidad antes de un pedido de ser traído por la fuerza. Obviamente estamos en una semana muy sensible desde el punto de vista político, porque si bien ya hay veda y hay un montón de información que uno no puede, o sea, veda estricta hay desde el viernes, pero por ejemplo hoy no se pueden difundir números de encuestas, no se puede hablar de, o sea, se empieza a reducir como la Claro, cantidad de información los actos que de gobierno fueron hasta la semana pasada, sí, por ejemplo. A pesar de que hubo algunos anuncios referidos a algunas decisiones que se tomarían después de las PASO y demás, pero la verdad es que uno ya sabe que hay como un sprint final frente a las PASO, a donde puede, digamos, perjudicar o beneficiar a algún candidato cualquier situación que se pueda generar, sea de la vida privada como de la vida pública de estos, o mismo de alguien del partido. O sea, ayer en el cierre de campaña de Milei, todo el mundo hablando que se tropezó el camarógrafo, Milei no hizo nada. No sé si la vieron a la Sí, secuencia de la casi escena. tablilla y casi Se se cae pegó del un escenario. palo terrible. Pero lo asistió Marra, che. No, Marra ni siquiera lo asistió, le acomodó el atril. Claro, acomodó el Ni atril, siquiera, sí. nadie le tendió la mano, pobre Sí, muchacho sí. que ahí tirado en el piso y está. Sí, que hace las películas, Santiago Uría, que hace las películas. Es como de el Milei. documentalista, el Documentalista cineasta. y militante, sí. ¿no? Sí, entonces Claro. un poco como que, esto quiero decir, ¿no? Como que lo gracioso es que frente a la ausencia, en su gran mayoría, de cosas de profundidad y de contenido para realmente estar comentando, pasan este tipo de aspectos, de cuestiones de color, y terminamos todos hablando de eso. Sí, sí. Y ¿entendés? Y ya hacemos un análisis del análisis sobre qué tipo de persona es Milei, porque no le tendió una mano, el camarógrafo tirado, pobre hombre, la verdad que se pegó un palazo. Sí, un palazo Se fuerte. cayó de espalda, se desparramó por el piso, perdón que me ría, pero a mí me causan gracia las Igual caídas, no lo puedo evitar. Se lo vio filmar hasta lo último, o sea que se la bancó, No, ¿eh? es que los soldados mueren con las botas puestas, Sí, sí, olvídate, sí. camarógrafo, te estás cayendo, te pegaron un balazo, tienes que seguir filmando. pero ¿no? último Sí. minuto. Digo, va todo por ahí, porque vos decís esto de Milei, después a otro candidato le dicen a ver cómo le contestó a dos periodistas y por qué se enojó cuando le contestaba a dos periodistas. Exacto. De otro candidato por lo mal o bien que baila la chacarera. Digo, todas las notas... Es que, todas las notas Que baila horrible, Claro. que digamos también todo baila horrible, tiene menos ritmo, pues sí, Es muy totalmente. larga la La reta. campaña. Recordemos que estamos en Claro. una campaña de elecciones primarias, que son el próximo domingo. Después tenemos septiembre y octubre, campañas de generales y tal vez balotaje. Entonces imagínate que este tipo de cosas, que igual me parece que es más para el microclima político que otra cosa, nadie quiere que esto sea utilizado ni a favor ni en contra de nadie. Lo mismo que lo que pasó en la comisión de peticiones con la recibida del Malón de la Paz, que no se sentó nadie de la oposición porque no quieren que haya ningún tipo de manipulación política de ese hecho que lamentablemente está bien metido en la grieta. Porque Más lo que hecho, manipulación, digamos, cualquier hecho es o político. aprovechamiento, sí. Cualquier qué sé hecho yo. es político
Y por eso habitualmente el Congreso no funciona en la previa de elecciones. El tema es que estamos de elecciones a cada rato en este país. Y se naturaliza que no pueda haber Congreso en elecciones, Bueno, sí. funciona solamente los años pares, ¿no? Porque después tenemos un semestre de elección o de campaña cada año impar. No, y también después tenés que, después de las elecciones, tenés nuevas fuerzas dentro del Congreso y el año pasado no sé cuántas meses tardaron en armar las comisiones para repartir las fuerzas políticas. Entonces, bueno, yo creo que hay temas que son de mayor sensibilidad que otros, este es uno de ellos, pero de todos modos, así como digo esto, también digo, parezco que estoy medio panquequeada hoy, también digo, yo creo, tengo la sensación que la ciudadanía en general le importa, pero menos 10. Hay mucha apatía. Sí, no es un tema que la ciudadanía está siguiendo de cerca, más allá de que creo que hay una percepción muy tangible que la justicia no está al lado de las personas cuando tiene que juzgar, ¿no? O sea, me da esa sensación. La gente se está metiendo en la elección todavía, sabe que esta elección primaria define solamente ni más ni menos que el candidato de Juntos por el Cambio, quien quiere participar de esa interna y está comprometido, quizás sí tenga un domingo importante. El resto de la gente sabe que está encuestando y me parece que obviamente el clima se va a vivir mucho en octubre porque, por lo que uno ve, no va a ser fácil que pase lo que pasó en 2019 y en 2011, donde las PASO prácticamente nos dieron a entender quién iba a ser presidente. Si eso no ocurre, que no hay ningún pronóstico de que eso ocurra, pues vamos a tener una campaña fuerte en octubre. Esta elección es distinta, esta es una elección por tercios, acá me parece que hay otras cuestiones, hay otro humor social también, ¿no? Hay casi, no quiero mentir, pero creo que es la primera vez o una de las primeras veces que un presidente, bueno, no es la primera vez, obviamente que no, que un presidente no va a la reelección. No es la primera vez, pero no es a lo que veníamos acostumbrados, ¿no? En general, Kirchner no fue, pero bueno, fue una decisión propia. Sí, pero fue Cristina, entonces claro. Es como que había una continuidad medio como indiscutible. O por lo menos, viste que una cosa es lo real, el hecho, el acontecimiento, y otra cosa es la percepción. Y a mí me parece que la política viene como jugando o navegando por un camino, por un andarivel que no tiene nada que ver o en una abstracción total con lo que necesita o quieren los ciudadanos. Entonces me parece que esta cuestión del juicio político es más como pesa dentro de la propia política que afuera, ¿no? Bueno, eso no es un tema que se pensó para las elecciones. En realidad, el Congreso tiene la facultad de controlar a la Corte y decidió en esta oportunidad hacerlo. Yo creo que en realidad... bueno, pero no es ingenuo. Pero acordate el pero debate. No es ingenuo. Pero debería, por eso, me parece que no lo decidió por una cuestión electoral, sino por una cuestión de que la relación de fuerzas da hoy que a este gobierno o a sectores de este gobierno no le gustan algunas cosas que está haciendo la Corte y hay un instrumento para debatir. Bueno, yo creo que no es casualidad. Perdón. En marzo se hablaba, cuando empezó el periodo de sesiones ordinarias, que ya llevaba un mes y medio el proceso de juicio político, de terminarlo antes de Semana Santa. ¿Sí? ¿Te acordás que decían? Y algunos del oficialismo. Sí, algunos dentro del oficialismo decían una cosa, otros decían otra. Bueno, eso quedó totalmente lejos. Era absurdo, porque un proceso serio no podía durar tampoco. Y claro, y uno de los argumentos era que no se junte con la campaña. Claro. Y ahora estamos diciendo justamente que todo en la semana contrario. previa a la elección, el tema con participación. La verdad es que como la comisión nunca abre, nos parece un acontecimiento político cada vez que abra. Yo creo que si esto se naturaliza, si los próximos gobiernos o las próximas gestiones usan esta comisión para otra cosa que no sea alojar o cajonear los pedidos de juicio político, porque hay que decir la verdad, durante 20 años, solo hubo 1 o 2 ocasiones, en 2014 y 2015, esta comisión no se reunía. Exactamente. Y lo que está haciendo ahora es simplemente reunirse. De hecho, ni siquiera está aprobada una acusación. Se ponían presidentes afines. Se ponían presidentes afines para no se reuniera. Debería ser natural. Como no lo es un acontecimiento político. Yo creo que si se naturalizaría, no estaríamos hablando de qué terrible que se reúne la Comisión de Juicio Político ante una elección. Sí. Y también tener lo del principio del proceso, donde desde la oposición, fundamentalmente desde Juntos por el Cambio, decían, ¿para qué si no tienen los 172 votos, los 2/3 del plenario de la Cámara, para qué empiezan esto si esto no va a avanzar? Bueno, justamente porque hay un montón de cosas que quedaron ventiladas y porque también es una comisión de juicio político que se transmite en vivo, que hubo
digamos, un aspecto muy humano de cómo se encararon cada uno de los expedientes, citando personas directamente vinculadas en sus historias de vida con las decisiones que había tomado la Corte. Y yo creo que fue muy astuto eso, porque si había algo que podía rebotar un poco en la escena pública, eran precisamente personas directamente afectadas o que se pudieron haber sentido afectadas por las decisiones, por los papeles que firma la Corte. Bueno, en porque ese a la sentido justicia... vos hablas de obra social, fundamentalmente. Y el fallo 2x1 también. Claro, 2x1, pero obra social, hoy por hoy, te lo dicen los propios oficialistas, es lo más fuerte que tienen hasta ahora. Verano, sino sí. que se lograron cosas. Sí. Es importante, digamos. La Sí. historia de la obra social del Poder Judicial cambió. Cambió Sí. para siempre, porque por primera vez se sintió controlada. Sí, y Solo con las reuniones de comisión. Claro. sí, y yo creo que, de nuevo, más atado a la posibilidad que alguien pueda darle algo de rebote o repercusión a lo que pasa dentro de la Comisión de Juicio Político, esa es la razón por la cual he citado Robles y Claro. se lo deja como el último testimonio dentro de esa sesión, dentro de esa... Sí, las comisiones sesionan, ¿no? También no. Lo que Sí, pasa sí, es que sí, en el sí. caso de Robles y de Alessandro, la oposición te está diciendo, se parte todo de los supuestos chats y te están impugnando los chats desde el principio, los mensajes de WhatsApp. Entonces no es tan claro para el oficialismo el camino para poder lograr un dictamen acusatorio. Vos también mencionabas el 2x1. En el 2x1 sí, el fallo está bien y se comprobó que por ahí el fallo de la Corte era contrario a la jurisprudencia histórica y que estuvo un poco amañado, pero no se pudo comprobar que hubo un acuerdo para sacar ese fallo por la edad de jubilación de la jueza Hayton de Nolasco, que termina siendo decisiva para que salga ese fallo. Digo, Es muy interesante. Eso. Claro, Es muy interesante Sí. porque el 2x1 es lo que más estremece al ciudadano común, y el proceso de investigación que tuvo la Comisión de Juicio Político quizás fue el que más verde quedó. claro. No se generaron elementos como para acusar a los jueces, teniendo en cuenta que es un fallo que encima fue revertido por Claro. el Congreso, o sea, no está Sí. vigente, y de lo que se está hablando es de un acuerdo del entonces gobierno con los jueces de la Corte para emitir el fallo, y los testigos que vinieron, hubo varios que no vinieron, pero los que vinieron no lo dejaron claro, e inclusive hubo una declaración del ex ministro de Justicia, Germán Garabano, muy dura, donde él directamente contó que no tuvo ni se enteró del fallo, que se enteró después, y era el ministro de Justicia. Por eso está bueno aprender un poco de esto, porque uno está aprendiendo, porque no ocurre. Una comisión que no se reúne nunca, es como cuando Claro. dicen que se retomó la democracia, todo el mundo aprendía del Congreso y de las actividades. Una comisión que casi no se reunió, y dicen que en las reuniones que tenían hace 20 años y no se televisaban eran bastante desprolijas, Sí. no tenían mucho que ver con esto. Bueno, estamos aprendiendo, por un lado, cómo se están estudiando el desempeño de los jueces y cómo los temas, nos gusten o no, pueden derivar en que haya elementos o no para acusar a un juez. Ujú, ujú. A mí me parece que sí, que digamos que la oposición empezó diciendo que era casi anticonstitucional avanzar. Lo que se iban a vaciar la comisión, finalmente algunos se quedaron, otros se Carrillo fueron. Carrió. Exactamente. Y se terminaron sentando y terminaron participando y haciendo preguntas y muchas veces tratando de ejercer cierta presión o tratando de regular el tipo de preguntas que se hacían. Ellos se definen garantes de que los invitados tengan, bueno, esta garantía, esto de que el oficialismo no los ataque mucho. Sí. Con ese es el argumento principal con el que se quedan, para proteger a los testigos. Bueno, y cumplieron bastante con esa con ese rol, y también yo creo que, digamos, se fue ordenando, ¿no? A medida fue caminando la comisión, se fue ordenando. Acuérdense que al principio venía un testigo y lo que la diputada Gailard, la titular de la comisión, decía, bueno, esto se llama economía de economizar la participación del testigo. Viene y que responda lo que quiera responder el muchacho, porque tampoco lo podemos andar citando todo el tiempo según el expediente en el que nos cuadre su testimonio. Sí, y aparte no había muchos antecedentes, me contaban los que leían los antecedentes de los testigos de hace 20 años, eran bastante desprolijos, no se entendía bien cómo había sido el interrogatorio. Y en este caso se genera un antecedente de cómo se tiene que preguntar, de qué se tiene que preguntar, de los derechos que tiene el testigo, que se discuten porque, claro, no están muy claros. Sí. Y en algunos casos, por ejemplo, hoy, la comisión le pidió a la Corte Suprema que de alguna manera defina qué tanto se puede excusar un testigo, porque recordemos que Silvio Robles, el vocero, conocido como el vocero de la Corte, se excusó en la Constitución y en el reglamento de interno de la justicia para no responder ninguna pregunta. Bueno,
hay que ver, por ahí de pronto no hay que ver todo en términos punitivistas. Por ahí la Corte se toma el trabajo y dice, este es el límite, de acá para acá sí, de acá para acá no, y queda un antecedente para otros testigos. Bueno, ahora vamos a seguir repasando lo que dejó la Comisión de Juicio Político hasta acá. Es un recorrido largo. Nosotros estamos haciendo en una especie de semana de resumen de lo que dejó esta primera mitad del año. Si bien las mitades del año se dividen en el receso de invierno y un poco hacíamos ese ejercicio con los propios diputados, lo cierto es que el mojón importante al que había que llegar es el de este domingo, es el del 13 de agosto, con las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, porque además para nosotros hay muchas caras conocidas en cada una de las listas, así que también ahí hay que ver cómo se reacomoda el tablero. Quiero decir algo porque ayer la verdad que, bueno, no sé, los temas fueron otros. Quiero expresar nuestras condolencias con el fallecimiento del diputado Ferreira, que lamentablemente nos comunicaron que había fallecido, que estaba internado. Nosotros lo conocemos, lo hemos entrevistado muchas veces, una persona sumamente agradable que venía acá a diario, una persona de convicciones podría definirlo, ¿no? Casi que no le importaba más que la honestidad. Sí. Me parece que vale la pena destacar esto porque él siempre hablaba de cómo había administrado el registro civil para... Es muy divertida, digamos, muy curiosa, porque él es muy reconocido en Jujuy por haber administrado el registro de las personas y el registro civil, digamos, de la provincia, y había sido casi, como describía él, como reclutado por el Partido Justicialista para ser candidato a gobernador primero, después a diputado, y él todo el tiempo reivindicaba su paso por la función pública, donde toda la sociedad jujeña le reconocía la honestidad y por eso lo votaba. Sí, y él se jactaba de esto, ¿no? Dice, bueno, desde que me hice cargo del registro civil, creo que había estado como 30 años en el registro civil, una cosa así. Decía, yo pagué todo lo que tenía que pagar, nunca tuvimos una deuda, y se emocionaba, hablaba hasta las lágrimas cuando había que hablar, no sé, de pobreza o de temas que lo sensibilizaban. Nos contaba cómo se vivía en su provincia, y a veces le preguntábamos, ¿está seguro que usted pertenece al Frente de Todos? Porque parecía más opositor que lo... Sí. Que no estaban de acuerdo. Por eso digo, una persona con convicciones, ¿no? Sí. Claramente. Y muy respetuoso, un caballero, siempre... hago así porque se sentaba de ese lado. Así que bueno, lo recordamos de esta manera, un querido diputado que lo hemos conocido mucho porque siempre muy predispuesto a charlar con nosotros. Siempre venía, además decía que se jactaba que siempre venía a las sesiones, de que no faltaba, de que cuando lo convocaban estaba, y hay que hacer eso a los 80 años además. Se enojaba cuando había baches, que se trababa, que no había sesiones porque no avanzaban las negociaciones, se enojaba, se fastidiaba, porque decía hay que avanzar. Pero bueno, sí, la verdad que un diputado que recordamos porque vino a un poco de alguna manera a expresar sus valores dentro de un bloque que era el Frente de Todos, pero también de alguna manera marcando lo que había sido su vida y cómo había llegado acá, ¿no? Claro. Es así. Y bueno, la verdad que ayer se me pasó de decir algunas palabras y me parecía justo. Un saludo a la familia, ¿no? Un saludo a la familia, nos veía siempre a las personas que trabajaban acompañándolo y asistiéndolo en el despacho, que también solían venir acá. Deben ser días así de movilizantes, ¿no? Porque tiene que haber sido una persona muy agradable para trabajar. Bueno, de trabajo se trata. Leo ya está parado, así que martes contanos. De placas, como hace mucho tiempo no pasaba, porque nos absorbía la Comisión de Juicio Político, que hoy trabajó más temprano, de las 11 a las 11:30, solamente media horita, 11:30 a 12, y aquí estamos entonces presentando este régimen de promoción del gas natural licuado, uno de los proyectos impulsados por el Ministerio de Economía de Sergio Massa, que había pedido al Congreso, enviado y pedido, y se comenzó a tratar en un plenario de comisiones de energía, combustibles y presupuesto y hacienda. Estuvo el martes 4 de julio Pablo González, el presidente de YPF Sociedad Anónima, y una semana después se hizo presente aquí por el lado del Poder Ejecutivo Flavia Rollón, la secretaria de Energía de la Nación, en los dos casos explicando los alcances del proyecto y esta especie de acuerdo que hay con Petronas de Malasia para llevar adelante la explotación y el marco regulatorio fundamentalmente del gas natural licuado. Los objetivos del proyecto son establecer un régimen jurídico para la promoción de la producción del GNL y sus actividades asociadas,
como almacenamiento, comercialización, transporte e instalación de infraestructura. También vemos en la siguiente placa que hay al menos 3 proyectos de empresas con inversiones que podrían superar los 10.000 millones de dólares, pero que sin marco regulatorio esto no avanza, según datos que propiciaron desde la Secretaría de Energía. Por eso se dice, y lo dijo Pablo González hace 10 o 15 días, luego de haber estado en el Congreso, que se necesita que la Cámara de Diputados avance con la sanción de este proyecto. Vemos en la siguiente placa las oportunidades que representa este régimen de promoción de gas natural licuado para la Argentina. Tienen que ver con la oportunidad de convertirse en exportador de gas natural licuado en un mundo que requiere de GNL como combustible intermedio de la transición energética. Esto es importante porque marca el paso y esta bisagra en el pase de lo que es el combustible y la energía en el mundo, y dado que cuenta con recursos estimados en 800 trillones de pies cúbicos de gas, con abastecimiento estimado para más de 300 años. Esta es la importancia y la oportunidad que significa este tipo de energía. También vemos en la siguiente placa que el sector privado que quiere invertir podrá hacerlo durante los próximos 5 años a partir de la publicación de la norma, y el requisito básico para acceder será que el proyecto tenga un compromiso de inversión de al menos 1.000 millones de dólares y una capacidad mínima de producción de 1 millón de toneladas de GNL por año. Es decir, está diciendo que la inversión tiene que ser importante para poder entrar en este marco regulatorio que se está tratando aquí en el Congreso, que fue elaborado por la Secretaría de Energía y el Ministerio de Economía. Vemos la siguiente placa, los beneficios del proyecto de ley es que permitirá que las empresas accedan a dólares por un monto libre de hasta 50% de las divisas obtenidas de las exportaciones para destinar al pago de capital e intereses y al pago de utilidades y dividendos. Aquí viene la posibilidad de usar este monto que está muy cuestionado por algunos otros sectores que no pueden acceder actualmente. Bueno, acá este proyecto de ley lo que da es ese beneficio. Ahí está la contrapartida de decir, bueno, ¿por qué se quiere aprobar esto y con qué se seduce a las empresas para que vengan? Sí, el clásico debate que hay con estos proyectos es por qué a un sector sí y a otro sector no. El oficialismo siempre responde que hay un sector estratégico que necesita, en este caso, la producción de GNL, y siempre la oposición dice, bueno, ok, hay sectores que por ahí no son estratégicos, pero necesitan de estas facilidades para poder producir más. Claro. Bueno, es un ida y vuelta que en el debate que hubo en la visita de Pablo González no se resolvió, ¿no? Claro, exactamente, por eso quedó pendiente. Eso seguramente se va a ver cuando avance el proyecto, cuando se comience a perfilar cuál va a ser el dictamen. En cuanto a exportaciones, el proyecto de ley autoriza a las empresas exportaciones los 365 días del año por 30 años, o sea, durante 30 años, pero deja en claro que se podrá requerir con 180 días de antelación que para los meses invernales, junio, julio y agosto, que son los meses más fríos para la Argentina, las empresas puedan ofrecer al mercado interno el 10% del GNL producido en dicho periodo. Es decir, le están diciendo, ustedes avancen, no van a tener restricción de tiempo ni de plazo durante estos 30 años, pero en junio, julio y agosto les podemos pedir un 10% de ese GNL para abastecer el mercado interno, que tiene la mayor demanda justamente por ser los meses más fríos. Siguiente placa. Vemos. Si no es la última. Bueno, la última se la verbalizo. Verbalizala, la verbalizo porque llegamos hasta acá. Carlos Heller dijo que su intención es que el 23 de agosto, la semana del 23 de agosto, cuando la oposición convocó a una sesión para tratar el tema alquileres, hacer una reunión de la comisión, de este plenario de comisiones de energía y combustibles y de presupuesto y hacienda, para sacar el dictamen. Digo, vamos a aprovechar que todos los diputados están acá, o que por lo menos la oposición va a convocar a que se trate, para que en esa semana se pueda sacar el dictamen. En una pretensión un poco mayor, también dicen, bueno, por allí sacar dictamen el martes y si hay sesión el miércoles, llevarlo al recinto. Sí. Pero por lo menos sacar dictamen en la semana, no la siguiente a las PASO, sino la del 23 de agosto. Ok. Bueno, cuando vino aquí la Secretaria de Energía, Rollón, habló con nosotros, ahí nos contó un poco todo el proyecto
de gas en Nacional Licuado. Bueno, seguimos adelante entonces. Vamos a compartir, ¿qué tenemos? ¿Un tape, Guille? Una nota, me parece, con Micaela Morales. A ver, la escuchamos. Nosotros y nosotras vamos a estar trabajando por este dictamen, por lo importante que es y por el significado que tiene este proyecto. Y como bien mencionabas, esperamos poder tratarlo prontamente. No escapamos, por supuesto, de la realidad de un año que es electoral, de un año donde la política de las elecciones, de la militancia, atraviesa también la actividad del Congreso. Y si bien muchos diputados y diputadas son candidatos inclusive en alguna de las listas y aspiran a nuevos cargos o a renovar los cargos que ya tienen, la verdad que para nosotras sería muy importante poder avanzar en este proyecto que bien quedó claro en esta reunión, esta última reunión que se hizo, que contamos con mucho apoyo, que creo que es una gran iniciativa que se está trabajando en forma conjunta con la oposición. Así que en ese sentido, la verdad que sería un gran avance, sobre todo, y hacía mención, ¿no? Porque recordaba algunos de los testimonios que se daban en la reunión, en poder lograr tener licencias más igualitarias y nuestra participación en un mercado laboral que nos dé la oportunidad de tener las mismas oportunidades, en este caso, que los hombres, ¿no? Bueno, dije mal el apellido, es Micaela Morán, perdón, dije Morales. Bueno, sobre este tema, ¿no? La ley de cuidados es, creo que básicamente una enorme deuda pendiente del Congreso, porque nosotros somos un Congreso de avanzada en términos de ampliación de derechos, sobre todo para las mujeres y para las disidencias. Se ha logrado la interrupción voluntaria del embarazo, casi como uno de los proyectos más importantes aprobados por la gestión de Alberto Fernández durante la pandemia, con lo cual no hay dudas que es una prioridad la agenda de género, la equidad, la participación de mujeres y de varones por igual dentro del Congreso, que puedan traer, por ejemplo, este tipo de temas. Sin embargo, es un tema recontra viejo y remanido y hablado y conversado, con una reticencia enorme del sector privado sobre todo, a donde el mensaje que subyace cuando vos no te pones a discutir o a dar paridad de días de cuidado cuando nace un bebé o cuando hay un bebé, entre otras situaciones, porque no es la única que comprende este proyecto de ley, claramente te das cuenta que hay un atraso enorme y que va a llevar muchos más años realmente equiparar. Hay un montón de cuestiones en las que hemos logrado que prácticamente no haya diferencias entre los varones y las mujeres. Hablábamos hace un par de semanas nada más, este proyecto que derogaba una ley ridícula de 1924 que decía que nosotros las mujeres no podíamos hacer algunas actividades, y esta, sin embargo, seguía siendo ahí una ley que no importa el gobierno, no se ha podido destrabar. Está complicado. La semana pasada y está complicado. Estuvimos en el debate, hay una propuesta del oficialismo y una propuesta de la oposición. La propuesta del oficialismo es ampliar los días por maternidad para personas gestantes, también ampliar los días para personas no gestantes. En el caso de la oposición son un poco más cautos, prefieren mantener los días que hay para las personas gestantes y para el resto tener un aumento progresivo, ¿no? Y a su vez están hablando en la oposición de dar 30 días anuales de licencia sin goce de sueldo para cualquier otro motivo y no incluir licencias con goce de sueldo por temas varios como violencia de género. Hay un debate interno, ¿no? Lo que hablábamos el otro día con Mauricio, justamente con algunos diputados, cuando se estaba desarrollando la reunión, es el tema del escalonamiento también, o de la progresividad en cuánto tiempo se pretende hacer, porque una de las propuestas de la oposición es que esto se vaya haciendo escalonado, es decir, pasar de los 2 años, de los 2 días a los 4, a los 6, a los 8, hasta que llegues a los días pretendidos, a los días que se van a poner en la ley, y desde el oficialismo dicen, bueno, no, tampoco me pidas pasar a 15 días en 24 años, digo, porque si no, no me sirve. Eso era una de las cuestiones que se están diciendo. Allí hay un punto de negociación, pero parece que no va a ser fácil, porque la pretensión de la oposición, sobre todo del PRO, es que esto sea escalonado y en un tiempo largo, en muchas cuotas, y el oficialismo te dice, no, derechos en cuotas no,
vamos con los derechos desde el día de mañana, por allí un poquito menos, pero concretos desde el día de mañana. Entonces, bueno, ese va a ser otro punto también de la discusión de este dictamen, que por lo menos en agosto no se ve como que pueda llegar a ser firmado. Bueno, Mauri tiene más información sobre este tema. Tenemos todo sobre este tema porque la semana pasada tuvimos un plenario de comisiones, estuvimos presentes ahí con el señor Fredes, ahí hablando un poquito cómo sigue este debate. Le decimos sobre licencias porque un poco el proyecto de ley, a diferencia del que había enviado el Ejecutivo, hay una primera parte, un recorte que se hizo abocado a las licencias. Hubo un plenario de las comisiones de Legislación del Trabajo y de Mujeres y Diversidad. Y el tema, recordemos que lo que dijo la diputada Vanessa Siley, que es la presidenta de la Comisión de Legislación Laboral, que la idea es que los borradores del oficialismo y los borradores de la oposición que andan dando vuelta conjuguen, si es posible, un dictamen común después de las elecciones primarias en un nuevo plenario que se va a convocar. Dijo Siley, el próximo plenario no es para expositores, es para dictaminar. Veremos si con un dictamen único o con varios. Vamos a ver qué dice cada uno, cuáles son las propuestas que hay hoy para esta ley de licencias que me parece que va camino a ser aprobada de alguna u otra manera, porque hay una negociación y porque tampoco la reticencia de la oposición es total. Vamos a la otra placa para ver un poquito. Bueno, ¿qué propone el oficialismo? Personas no gestantes, hoy por hoy son 90 días, llevarlo a 126. Hay una idea de que haya 45 días previos al nacimiento obligatorios. Esto es porque casi todas las mujeres quieren guardar los días para después, y hoy que son 90 días, van con la panza de 8 meses. Hasta el anteúltimo día. Hasta el anteúltimo día aparecen con la panza a conducir un programa de televisión, por ejemplo, por citar un caso. Sí, o hacer un móvil, como hacía Meli hace un par de años. Eso, la idea es que si se amplía la licencia no ocurra más. Por lo menos unos días antes te tomes. Claro. Yo me acuerdo que en Europa, cuando hace unos 10 años más o menos que se empezó a debatir esto, a donde las licencias en general son de 6 meses por lo menos, depende del país. La excedencia de 6 meses. Y a su vez la licencia de 3. Conozco casos que conozco una persona que tenía que tomar gente en Europa y tuvo una chica 9 meses sin trabajar. Sí. Y que lo que se podía hacer era, o el proyecto era, yo no sé si ahora es así o no, era turnar la licencia. Vos podías decir, bueno, por ejemplo, que yo tuviese un trabajo que es con home office. Y eso para mí significa que, bueno, si yo me tomo la licencia básico, mínima, pero después me conviene que se la tome mi compañero o la persona que me va a acompañar en esa licencia. Y en ese caso se puede compartir. O yo me tomo 3, vos te tomas 3, por ejemplo. Y alternándola y que no caduque, digamos. Porque está bueno, porque también depende mucho cómo es la organización de cada una de las familias, de los hogares. Lo que también me parece muy, muy pertinente es discutir cosas que van por afuera de lo que son las licencias solamente parentales y poder valorar otro tipo de situaciones, ¿no? Como por ejemplo licencias por exámenes o estudios médicos, por distintas situaciones escolares. Bueno, después o sí está dando, porque también lo habíamos hablado con Mauri, que también hay otra de las propuestas que te da como un paquete de licencias o un título general de licencias, sin todas estas que vos estás especificando, género, médico, ahora había una por la cuestión hormonal, por el cambio de género. Todas esas abarcarlas bajo un título y que sea determinado periodo por año. Por eso lo podemos ampliar un poquito después. Dale, lo charlamos en un ratito, porque además Mauri estuvo trabajando muchísimo sobre este tema, pero le damos la bienvenida al diputado Pedrini, que está con nosotros. ¿Cómo le va, diputado? ¿Cómo está? Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, ¿usted? Bien, buenas tardes. Gracias por la invitación. Bueno, ¿qué pasó hoy en la Comisión de Juicio Político? Bueno, hoy los testigos que estaban citados decidieron no concurrir y también por primera vez se ausentó la oposición. Generalmente esperaban a que el oficialismo dé el quórum y luego se hacían presentes. Hoy cambiaron esa conducta o ese comportamiento que tenían desde que comenzó la comisión. Sí, ¿y ustedes no tenían ni idea que no iban a venir? ¿No estaban enterados? Yo me enteré ayer, por ejemplo, ¿no? Porque se recibió... ¿Y usted viajó especialmente para la sesión la reunión? De comisión, sí. Bueno, pero igual, la comisión se tiene que reunir
es la única comisión que en estos momentos está en funcionamiento en el Congreso. No, que está en funcionamiento, no, es la única, Sí. la única comisión que esta semana Está teniendo tenía actividad. proyectada una reunión y creo que tenemos que seguir haciéndola, ¿no? No más en estos momentos donde se advierte una clara intencionalidad de vaciarla, de que no avance. Diputado, Creo que debemos hacerlo. hasta ahora, los Sí. elementos que se reunieron por la cuestión de la coparticipación, que es lo que se está investigando ahora, ¿qué le indican a usted? ¿Fue acordado un fallo, una cautelar entre la Corte y el gobierno de la ciudad? ¿Tiene elementos usted como para hacer una acusación? Sí, elementos lo tengo. ¿Cuáles son? Y desde el punto de vista, sin especulaciones, yendo simplemente a lo que dice la Constitución Nacional. ¿Qué establece la Constitución Nacional? Que los índices de coparticipación se deben establecer por ley del Congreso. Acá tenemos una circunscripción privilegiada, que es Cava, que en desacuerdo con el índice que le fijó el Congreso, obtiene un índice mayor mediante un fallo judicial. La única, lo cual indica que hay, sin lugar a dudas, una intromisión de la Corte en esferas, en potestades legislativas. Y esto es una derivación, es una atribución, el fijar los índices de coparticipación, es una atribución que los constituyentes del 94 delegaron exclusivamente en el Congreso Nacional. No tienen nada que hacer un fallo para fijar un índice de coparticipación. Encima, no es un fallo, es una acordada sin ninguna fundamentación, porque del texto de la misma no surge ninguna argumentación que diga por qué. Así que estamos ante una intromisión sin lugar a dudas. Y luego sí existe la sospecha de que hubo tráfico de influencias. ¿Entre quién? Entre el último testigo que compareció ante la comisión, el señor Robles, y quien hoy se ausentó, que es Alessandro. ¿Eso está comprobado, el tráfico de influencias? No, por eso sería bueno hablar con ellos. Hubo publicaciones periodísticas que lo difundieron, por eso era bueno que estén ellos. Bueno, Robles estuvo. Robles estuvo. Sí. Claro, pero la oposición en eso le dice... Y no habló. Claro. ¿No habló? Tuvo 4 horas, ¿cómo no habló? Yo no, se excusó permanentemente. Creo que lo de Robles fue algo lamentable, pero Robles incurrió en falso testimonio. Eso dice la carta de hoy. ¿En qué fragmento incurrió en falso testimonio? Y por ejemplo, si cuando se le pregunta a Robles, le estoy dando un ejemplo. Si lo conoce a Alessandro. No, cuando se le pregunta a usted qué función desempeña en la Cámara, ¿qué hace? No puedo darle esa respuesta porque me puedo incriminar. Artículo 18, ¿así? Entonces, ¿y en qué lo puede incriminar? Nadie está obligado a declarar contra sí mismo. Pero le estamos preguntando que usted diga a qué se dedica. ¿A qué se dedica? A una persona que recibe un sueldo del erario público. ¿Y eso es un falso testimonio? Y claro, porque dice que no puede responder porque amparándose en el artículo 18 o en el artículo 8 de claro, está mintiendo. Dice, porque ¿en qué puede ir contra él? Decir a qué se dedica. Decir a qué se dedica. Es un funcionario público, un servidor público que cobra un sueldo del Estado. ¿Usted qué hace? Saca fotocopia, habla por teléfono, contrata a otras personas, selecciona personal. Igual el pedido de hoy es que sobre eso se exprese la Corte. No hay una denuncia sobre falso testimonio de los diputados, sino que le pidieron a la Corte que se exprese. Exactamente, que la Corte se exprese. ¿Y si la Corte se expresa y dice lo contrario? Bueno, veremos hasta ahora es lo que está en la comisión. Cualquier integrante de la comisión puede proponer en algún momento hacer una denuncia pública por falso testimonio ante el COS. Eso es una posibilidad. Eso queda a criterio de los integrantes de
de la comisión. Para mí incurrió en falsos testimonios. ¿Y por qué cree usted que hizo eso? ¿Eh? ¿Por qué cree que usted que hizo eso, Robles? Para mí vino coacheado, vino ya con un planteo de no responder absolutamente nada y escudarse en un reglamento interno y en el artículo 18 de la Constitución Nacional. Luego veremos si bien o mal coacheado. Sí, porque Sí. en realidad es complejo, ¿no? Claramente tenía una parte preparada, esto lo dijimos, porque él arrancó leyendo y diciendo que él se sentía hostigado y perseguido por la comisión, que... Se victimizó, comenzó victimizándose. No, y claro, digo, se notaba mucho el coacheo en esto de que le hablaba al presidente de la comisión siempre o a la presidenta y no le hablaba ni los miraba a los diputados. A veces hasta los propios diputados se confunden en las comisiones y hablan entre ellos. Bueno, está permitido y se da hablar entre pares, pero y no se le habla a la presidenta, que es lo que verdaderamente, o al presidente, que es lo que verdaderamente marca el reglamento. Lo de Robles en ningún momento hablaba con Moró y en ningún momento lo miró ni le dirigió la palabra. No. Siempre con la presidenta. O sea, fue estudiado y coacheado 100% eso. Solo respondió a los temas que había sido aludido durante otras audiencias, como las acusaciones que hizo el ex administrador Marchi, como este tema del correo electrónico que él manejaba del presidente de la Cámara, según varios testigos, y él dijo que no lo negó, pero dijo, bueno, no sería ilegal si en caso de que lo hubiera hecho. Otras cuestiones que manejó también, como el tema de la inundación, o el tema de la audiencia, ¿no? La audiencia, él dijo que había ido a la audiencia de la Corte entre las partes Estado Nacional y Estado de la Ciudad de Buenos Aires, pero dijo que también que iban todos, ¿no? Que no era algo inhabitual que un director de la Corte fuera. Ahora, insisto que si la Corte no se pronuncia de esta manera, no va a quedar otra. Lo que no son no habituales son los directores de la Corte. Porque no él dijo que había uno más que había. Que había uno en no otro, todos los sí. supremos tienen un director como es el... Pero aparentemente habría otro que... Pero por aquí lo hay menos- otras subsecretarias Claro. o alguna otra subsecretaria de corte o algo que estarían en otro Sí, despacho. también, pero digo. secretarios no. Sí, es No. probable que también exista esa desprolijidad y que Igual en hay un algún punto- despacho tengan un nombre en otro. Hay un punto ¿no? importante, porque estamos todos esperando que aparezca el video de cómo se acordó esta cautelar para que se considere mal desempeño. Lo que usted dijo al principio es que solo por el contenido de la cautelar, la comisión está habilitada a evaluar el desempeño de los jueces, al margen del trasfondo, porque estamos hablando de los personajes Al más que aledaños. hubo tráfico, no. Te Claro. estoy hablando de la argumentación jurídica. La argumentación jurídica incurren para usted en un mal desempeño. Está extralimitándose en sus funciones y a través de un fallo está invadiendo la esfera del poder legislativo, de este poder. Ahora, recién nosotros hablábamos del tiempo que terminó de duración, el tiempo de duración de cada uno de los tratamientos de los expedientes, o a veces le digo capítulos, pero no porque sea una novela, porque corresponde a la vida real. ¿Se imaginaban que iban a estar tanto tiempo trabajando y recibiendo información para ver si podían reunir causa para avanzar en un juicio político? La verdad, yo pensé que iba a ser, que iba a estar más acotado en el tiempo el desarrollo del juicio político. Esa era la impresión que tenía. Pero bueno, a partir de que comenzó el mismo, el tratamiento del juicio, se fueron agregando pruebas y se fueron y un sinnúmero de cuestiones que hizo que se extienda como a lo que estamos llegando. Más las zancadillas que pone la oposición, porque la oposición dice, bueno, ¿esto hasta cuándo va a durar? Y bueno, ahora ellos no dan quórum, no vienen, Pero va generando nuevas audiencias. la oposición, o por lo menos algunos de los miembros de la oposición, no puedo decir la oposición en general, pero que nosotros hemos venido consultando, dicen que la sensación es que hay un aprovechamiento político de algunos de los temas tratados en la comisión, como por ejemplo coparticipación, que termina coincidiendo como en el pico del digamos, lo más rico de lo que iba a pasar en la comisión de juicio político con las elecciones. ¿Usted qué piensa? ¿Es una coincidencia o no? No, creo que es una conjetura que llevan adelante, pero no veo ninguna relación. La verdad que podríamos estar en
cualquier situación. En cualquier de los otros expedientes. Pero está bien lo que dicen, quiere decir que, bueno, que tiene entidad el tema, por eso les preocupa, si no, no les preocuparía. Claro, y para la ciudadanía, ¿cree que le resulta interesante lo que aquí se está ventilando? Bueno, o en tal caso, le ordeno mejor la pregunta, digo, si alguien está indeciso con el voto, supongamos, ¿estos temas podrían incidir en la decisión que se tome el domingo? La verdad que no creo que incida demasiado, no tiene por qué incidir tampoco, estamos hablando de un mal desempeño de los jueces. Que las elecciones salgan de una u otra manera, no creo que dependa de esto, no se está sometiendo a votación la actuación de la Corte, ¿no? Si no, ganaríamos. Pero bueno. Claro. no se está sometiendo a votación cómo actúan los jueces. No, pero por ejemplo, sí. D'Alessandro es un ministro, o era un ministro de Larreta, sí. Entonces, exacto. Qué sé yo, pienso por ahí que, digamos, lo mismo con el fallo 2x1. Yo también querría saber por qué a alguien se le ocurre de la Corte que hay que darle un beneficio a un represor. Entonces, si esa Corte o si ese juez responde políticamente a alguien que hoy es candidato... ¿Por qué? Porque vinieron a hacer eso y estaban respondiendo a su base electoral. Lo primero que trató Rosenkrantz fue el 2x1. Pidió el expediente, estuvo al mes de haber asumido, pidió el expediente, lo tuvo como 6 meses, 7 meses ahí, mientras Robles negociaba con Hayton de Nolasco su permanencia en la Corte y que se desdiga de los fallos anteriores que tenía. ¿Y de qué le servía, dentro de la hipótesis del Frente de Todos, de qué le servía que Hayton estaban respondiendo a parte de su base electoral y a sus convicciones, lógicamente? O sea que hay un sector de la sociedad que hoy es votante de Juntos por el Cambio, que es un votante... de derecha. Sí, que es un votante fascista. De derecha, que no ve mal lo que sucedió con el proceso de reorganización nacional. Bueno, lo complicado de ese proceso, diputado, cuando uno lo sigue... Son los que creen que hubo... menos desaparecidos. Que hubo los negacionistas o los que dicen que hubo excesos, pero lo complicado de ese proceso, digamos, del proceso no militar, sino del proceso del fallo 2x1 y de la investigación que se hizo acá en la Corte, es que se está investigando si hubo mal desempeño por un fallo que en definitiva lo que hace es definir el alcance de la pena, ¿no? Recuerdo el diputado Tonelli decía, acá lo que se está definiendo es el alcance de la pena, no se está haciendo negacionismo con el fallo, claro. Tampoco está prohibido el negacionismo en Argentina, pero digo, es complicado encontrar un mal desempeño. Eso por ahí es de las causales que menos claro me quedó a mí. Va en contra de los tratados internacionales firmados por Argentina. De eso no hay ninguna... Los tratados no hablan del alcance de la pena, hablan sobre los derechos humanos. No. Otorgar un beneficio. Y que no se otorguen beneficio a los genocidas de ninguna manera. Claro, son delitos de lesa humanidad. Son delitos de lesa humanidad. O sea, la verdad que, digamos, más allá de cómo uno puede, digamos, coincidir o no respecto del camino que recorre la Comisión de Juicio Político, yo humildemente me pregunto, con los elementos que tenemos hoy, ¿por qué un juez está decidido a otorgarle un beneficio a un represor? No, y se lo preguntaron los congresistas, digamos, los diputados nacionales, congresistas que eran muy yanqui, y en ese mismo momento, el diputado era diputado en ese momento, emitieron una ley para dejar claro que eso no puede ocurrir. Que eso no puede ocurrir. La respuesta política existió. Sí. Acá el tema es que lo interesante es que la evaluación es por otra cosa. Y después tuvieron que rectificar el fallo. Tuvieron que rectificar el fallo, ya no existe más. Claro. Ya no existe más. Ahí lo que se ve, lo que se está investigando, así como te dije, desde el punto de vista estrictamente jurídico pasa esto, ahí lo que se está, en ese caso, el 2x1, lo que se está investigando y a lo que se quiere llegar, una de las hipótesis, es que se negoció el fallo con Hayton de Nolasco. Con Hayton de Nolasco, que venía eso es mal desempeño en seguro. Contra, exactamente. Y que hubo un tráfico de influencia, por el cual ella continúa en la Corte, pero
cambia Claro. Si hay como tráfico venía de influencia, fallando, claro. como venía fallando, ¿Y qué le gana? dan la continuidad en la corte y ella firma Ella firma. el 2x1. ¿Y qué gana Bajayton de Nolasco Continuar. quedarse en la corte? Claro, ¿Qué- continuar en la corte. ¿Ella estaba en edad de jubilarse? Sí, Tenía que jubilarse. tenía que jubilarse. jubilarse. ¿Y qué gana entonces quedándose Continuar. como jubilado? ¿Dinero? No, la continuidad La laboral. continuidad en el cargo, no dinero. No se Creo quería que jubilar. no lo hace Claro. por dinero, lo hace por continuar en el cargo. Claro. Como tantos jueces que no se quieren jubilar Poder. a los 70, a poder, Muy que no común. se quieren jubilar a los 75 años y bueno. Sí. Es bastante habitual. Diputado, Claro. La semana pasada, ¿se quiere preguntar algo? Porque No, por favor, te sigamos veo- con la te veo continuidad. tranquilo, digamos. No, pero estoy Entonces, Está te atento. veo- estoy Está atento, estás estoy muy atento. tranquilo, Hace estás una, muy yo hago tranquilo. la que sigue, dale. No, porque tengo ganas de escuchar hablar de un tema, lo voy a Sí, provocar. sí. Terminamos acá, 2 por Sí, 1, dos por pasamos uno. Pasamos a ¿Más algo los vos querés hacer pituquitos. una pregunta por 2x1? No, por eso le digo, por eso le estoy Los haciendo el pituquitos. pase. A para los que- pituquitos, porque Ah. usted seguramente escuchó al gobernador Sí, sí, electo sí, Martín exacto. Yarlora de Córdoba, El Jar llora. que el domingo apoya a otro Igual es de San candidato a Francisco, presidente, entiendo. como Juan Esquerete, o sea, es un rival del diputado, pero de alguna manera lo interpeló, me da la sensación interpeló a usted y a varios diputados que no son nacidos en el mundo AMBA, a pedirles una redistribución de subsidio. ¿Qué le pareció? ¿Se sintió interpelado, como me parece a mí, o no? Bueno, sí, Sí. todo lo de, la verdad que creo que todo el interior quiere lo mismo, quiere que se reasignen los subsidios. Ahí venimos diciendo desde hace tiempo, hay un privilegio irritante para el AMBA en ese sentido, en desmedro desde el norte grande se lo planteó abiertamente. Este es un fenómeno que atraviesa todos los gobiernos, ¿no? Diputado, perdón, No, metele la última. está bien. Estás muy No, tranquilo, dale. Bueno, quieren que Saltá, pregunte. dale. A ver, digo, ¿cómo termina esto y cuándo termina esto? O sea, ¿se sigue con el juicio político por lo menos hasta el 10 de diciembre que está esta composición o se puede terminar antes? Espero que terminemos antes. Yo esperaba terminar antes de las elecciones, no se cumplió mi expectativa ni mi predicción. Pero bueno, esperemos que podamos ir concluyendo cuanto antes con el mismo. Y digo, queda, porque se lo viene diciendo la oposición, y efectivamente es así, no tienen los 172 votos en el recinto para que esto avance. Ahora, el quedar el dictamen de juicio político, que seguramente lo obtienen porque tienen mayoría en la comisión, digo, ¿qué significa políticamente para el año que viene, para el otro, que eso esté vigente? Si uno ve lo que pasó con los legendarios juicios a la Corte del 2005, eran todas causas que comenzaron en 2002, 2003 y estuvieron ahí de prescribir, duran 3 años, se lo puede mantener en cartera, ¿no? Sí, vigente. Y bueno, estuvieron ahí, ese es el antecedente cercano que tenemos, ¿no? En un nuevo equilibrio de fuerzas, uno nunca sabe, Exacto. otro escenario, O contundencia en las pruebas. claro, exactamente. Diputado, gracias por haber venido, muy amable. Me imagino que se vuelve a su provincia para votar, ¿no? Llegué hoy, mirá, Sí. llegué hoy a las 10 de la mañana, me vine directo del aeropuerto aquí y mañana a primera hora estoy volviendo. Mañana está volviendo. Vine a la reunión de comisión. Es como la vida de un rockstar, la vida del diputado. Como que no duerme, más viene, ¿no? Se presenta en un teatro, en otro, como no. así. Y en serio, es una vida muy exigida. Somos un poco nómades. Ayer recorrí en auto porque no tengo chofer, hice casi 400 kilómetros, 4 ¿Dónde pueblos. Wow. ¿Dónde estuviste? Y, bueno, No tiene el Pedrini móvil. Está estuve en Campaña. San Peña, estuve en Villa Berté, en Villa Ángela. San Peña, Villa Ángela. Claro, San Villa Peña, Berté, segunda ciudad de la Sí, provincia. sí, no le responda a todo lo que él quiere Este, saber. Día bueno, campaña, no. che. Y bueno, entonces, qué sé yo, terminás volviendo, ¿viste? La reunión en Villa Ángela salía a las 11 de la noche, el Partido Justicialista de Villa Ángela anoche. Están más Y fuertes de ahí viajar hasta a Resistencia nivel- y hoy a la mañana acá. Qué a nivel- agotador. Pero bueno. ¿A nivel peronismo están más fuertes en el interior que en Resistencia? ¿Cómo está el número si hacen encuesta? Estamos, hay como todo, ¿no es cierto? Hay bolsones de votos que están a favor nuestro y otros bolsones opositores. Si uno Claro. ve sobre 70
sobre 70 municipios del Chaco, perdimos en 20, ganamos en 50. O sea que si vos agarrás territorialmente, estaría el mapa, si uno ve la superficie, se tiñe Más de azul. Más de azul. Pero perdimos en los lugares más poblados, por lo tanto, Claro. geográficamente, el 40% de la población del Chaco se concentra en el Gran Resistencia. Bueno, Y la diputado, segunda ciudad es Presidencia, lo que Claro. es Peña, que también. bueno, lo dejamos porque no queremos que le queden prendas afuera de la valija. Veo que hacer las cosas en último momento es complicado. Ni valija traigo, porque voy y vengo, Ya. así que... Bueno, gracias por haber venido. Gracias a usted. Pausa cortita, ya venimos. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. DTV es diálogo, análisis, información. DTV es pluralidad de voces, federalismo, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo le va? Esto es el análisis por aquí por DTV. El servicio educativo como servicio público esencial. No estamos hablando de estatizar nada ni de hacer otra cosa que declarar que ese servicio de educación, sea en las escuelas de gestión pública o estatal o en las escuelas de gestión privada, es un servicio público esencial, igual que una guardia médica. Bueno, justamente hace un mes y medio he presentado el último proyecto, por ejemplo, con 19 diputados y diputadas nacionales del Frente de Todos en ese momento, es decir, que el litio sea declarado de interés estratégico para nuestro país. DTV, el análisis, de lunes a viernes. Este es el gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Una obra de escala mundial realizada en tiempo récord que unirá la energía de Vaca Muerta con todo el país. Innovaciones, tecnología, cientos de kilómetros de acero y miles de trabajadoras y trabajadores. Esta megaestructura alimentará la llama del país con desarrollo, con federalismo, con soberanía y orgullo. Gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Mueve energía, mueve al país. Ellos son tu voz en la segunda edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Hola, ¿cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas a la tercera edición. Uno plantea la necesidad de declararlo estratégico y te dicen, quieren nacionalizar, nos quieren sacar el petróleo, el litio. La verdad que es una vergüenza. Lo digo porque he tenido que discutir con representantes de algunas provincias, del sector minero en particular, que llevaban adelante ese discurso y que no aporta al debate. Yo creo que debe ser declarado un recurso estratégico, que lo es. Nosotros tenemos un sistema legal en minería que realmente es muy vieja y tenemos que cuidar mucho nuestra riqueza, más allá de que va a generar, digamos, mucha inversión en la Argentina, pero tenemos que cuidar para que no vengan aquellos buitres golondrinas, digo yo, que aparecen cuando hay riqueza y cuando estamos con algunos inconvenientes, lo primero que hacen es levantar sus carpas y se van. DTV, tercera edición, de lunes a viernes. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es
federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Para ser grande un país hay que vencer desafíos que parecen imposibles. Por ejemplo, llegar a lugares que antes eran inalcanzables. Porque todos los destinos se alcanzan cuando la ruta es el esfuerzo. El mismo esfuerzo que nos lleva a ganar nuestras propias batallas. Hasta que un día la victoria llega y nos lleva en andas. El futuro se vuelve presente si alcanzamos nuestros logros. Esos logros con los que día a día hacemos una Argentina mejor. Ellos son tu voz. En DTV, el resumen. DTV, el periodismo en el Congreso. Estamos hablando, pero... de todo, ¿eh? Sí, estábamos como en un momento reflexivo, recordando... Muchos recuerdos, sí, mucha nostalgia. Nostálgico. Sí, estamos nostálgicos. Bueno, ha pasado muchos años juntos, estábamos recordando dónde y en qué horario había empezado cada uno, y con qué compañeros, algunos están, otros Melina tenía al Pato Méndez y a... Mi compañerito Pato Méndez, después fuimos separados porque andando juntos era un lío. Una escuela de conductores fue ese turno. ¿Viste situación que tenés que separar dos amigos en el colegio? Porque esa situación obligó. Al final fue un semillero, porque estaba Vero Benaim. Totalmente. Vero y Pato. Mauricio también es parte del semillero, porque también eventualmente conduce aquí. Vino de ahí, con mucha capacidad. Y bueno, sí, nos divertíamos trabajando. Y a mí me tocó el primer día que arranqué, que era cuando se estaba, en plena pandemia, se estaba armando el canal y se estaba armando el Congreso para sesionar de manera remota. Sí, era muy loco. O sea, yo me sumé en 2021, pero uno salía a la calle y no había nadie. Claro. Y eso era muy fuerte hasta mentalmente. Cuando uno lo recuerda, dice, qué locura. Y veías a 10, 15 personas a lo largo de todo un día, después de movilizarte como te movilizás siempre, y ves a 1 millón. Los días de sesión, que aquí abajo en el hall del anexo, esto se convertía en un centro de testeos. Venían 30 diputados de los 257. Era una situación... Había cupos. Sí, pero salir bien todo lo virtual, era tenso. Otra época. Esto ya es presencial, ¿no? La sesión que en su momento recordás que quería que siguiera la virtualidad, ¿no? Bueno, pero acá también está atravesado, ahora con este tema que estábamos conversando antes, las licencias por cuidados, acá también está atravesado todo lo que nos vino a adelantar la pandemia. Recién decíamos, a veces hay mamás o papás que, como pueden seguir teniendo la opción de teletrabajar, pueden no pedirse licencia y seguir ocupándose del bebito. Por ahí esa suerte no tuvimos nosotros. Yo lo veo eso con mi prima, que tiene un bebé de menos de 1 año. Y ella trabaja desde su casa. El que sale todos los días es mi primo, pero ella trabaja desde su casa. Pero también al mismo tiempo, volvió a trabajar muy, muy pronto porque, ella puede trabajar y... No digo que sea la situación ideal, digo que son otras las realidades y otras las maneras de maternar post pandemia. Bueno, eso un poco se habló en la reunión de la semana pasada de la posibilidad. Que yo estoy en todo, ¿viste? Estás en todo. Disculpame que yo una de las propuestas de una de las expositoras fue que la posibilidad de volver home office, ¿no? Que las madres puedan volver a laburar home office. Recordemos también que durante la pandemia se aprobó. Argentina fue uno de los pocos países del mundo, fue muy criticada por algún que otro conductor conocido del país, que aprobó una ley de regulación del trabajo remoto, la incorporó al sistema de la legislación nacional de trabajo y ya hay algunos sectores que la están incorporando en sus convenios colectivos. Está bien, eso si vos haces trabajo de intelectuales o que tenga que ver con alguna computadora o algo. Ahora si es una empleada de limpieza, una planta procesadora de pescado. Cada vez son menos los trabajos que son imposibles de hacer en forma remota. Cada vez es menos.
O verlo al revés. Cada vez es más lo que se puede hacer de forma remota, cada vez es menos en los que, porque de alguna manera se va ampliando la tecnología también, ¿no? Sí, bueno, sí. Se puede intercalar, digamos. No es lo mismo pensar en esa opción que no pensarla. Antes de la tenés pandemia, empleado de comercio, tenés... comercio, por ejemplo, se está yendo casi todo a remoto. O sea que... Sí, eso también pensaba, por eso digo que Claro. se está yendo todo a apretar el botoncito, comprar, te llega a casa. Necesitas a alguien que administre eso y por ahí el tipo que está Sí. atendiendo el comercio, la persona puede estar llegar con a... una computadora. Pero bueno, de esto no se habló, se habló de licencias, como decíamos, licencias maternales, paternales y parentales, o sea, de parientes, de padres y madres, las propuestas del oficialismo de la oposición. Recordábamos, en la próxima reunión, anunció la presidenta de la Comisión de Legislación del Trabajo, Vanessa Siley, buscarían un dictamen, espera el oficialismo tener un dictamen único, pero si no, habrá 2 dictámenes. Personas no gestantes, mejor dicho, acá es personas gestantes, la primera, no pero gestantes. perdón, ¿no? Sí. que vengo con un poquito de delay, como decís vos, vengo callado hoy. Pero, ¿qué te sirve dictamen único con solo la firma del Frente de Todos? Se te traba y no lo tenés en el Bueno, recinto. después se seguirá negociando. Eso dijo la diputada Siley. Decíamos, personas gestantes, el primero, la persona que tiene el hijo, se aumenta la licencia de 90 a 126 días, esa es la propuesta que hay en el oficialismo, 45 previo al nacimiento, esto es para que la mujer no espere hasta lo último, esto es lo que plantea esta propuesta, que todavía es un borrador. No gestante de 2 a 45, 30, ¿no? Los 2 días del no gestante, dicen la peor legislación del mundo. Dicen que no hay un lugar donde trate así a quien es padre, o es la modalidad que hoy sea, porque en muchos casos hoy por hoy se habla de no gestante, porque puede ser las diversas diversidades que hay sexuales, pero quien no tuvo el nene en la panza, en ningún país tiene tan poco derecho a descanso como en Argentina, que tiene solamente 2 días. Suman 90 adoptantes, 2 a 12 para visitar al niño a adoptar. Esto es en el proyecto del oficialismo. Y el sistema de seguridad social pagaría todas las licencias. Esto es una aclaración que se hace, pero es interesante. En este caso, el problema no es el pago, sino que una empresa chica, una pyme, se queda, por ejemplo, sin un empleado durante 45 días. Claro. ¿No? En este caso, un padre que durante 45 días no va. Eso sería la mayor objeción. Ahí estaba buscando esta información. Yo me acuerdo que hay la organización Save the Children y también muchas veces UNICEF hace como un ranking de los peores y los mejores lugares para ser padres, a donde se tiene en cuenta principalmente esto, ¿no? La cantidad, digamos, todo el soporte que te da el Estado para que vos seas papá y para que seas mamá. Hace no mucho tiempo, durante tu periodo de licencia, el periodo de licencia lo pagaba la empresa para la que trabajabas. Ahora, desde hace unos 15 años, diría, claro, se hace cargo de la ANSES y no tenés descuentos. Ese sueldo viene sin descuentos. Vos no haces ningún tipo de aporte durante tu periodo de licencia. Pero mira, estaba viendo acá, en América Latina, se tienen en cuenta distintos indicadores. El mejor país para criar hijos, según la organización Save the Children, es Cuba. Bueno, sí, un sistema de salud muy bueno. También lo es el de la Argentina, pero seguramente tiene regímenes de licencia más generosos. Pero el tema siempre es que a la Argentina lo tira para abajo esto que decís vos. O sea, la licencia por maternidad es muy corta. Para la persona gestante es casi inexistente para las personas que adoptan. Sí. Tenés que negociarlo, eso. Es inexistente, no es casi, es inexistente. No, después lo terminás negociando, pero no está reconocido en la ley esa condición. Es inexistente. Es inexistente. Lo que pasa es que, a ver, los no gestantes... Si adoptás hijos adolescentes, ni que hablar si adoptás hijos adolescentes y con discapacidades, o sea, que son todas complejidades. Sí, el que punto no están es valoradas. Que los no gestantes, o sea, nosotros, yo en mi caso y seguramente Leo también, y los adoptantes... No sé, ¿tenés algo que contarnos? ¿Estás embarazado?
No, los no gestantes. Por eso, dice. No, eso- pero él había dicho, tenemos Lo que el tape hacemos- de hace 4 o 5 programas, o un mes más o menos, que andaba en la búsqueda del No, hermanito. yo nunca dije eso, no sé qué. No sé dónde Está, saca. lo vamos No a sé, buscar, no lo vamos sé a dónde buscar por saca. mayo, junio. No, Yo lo nunca tengo. dije lo eso. tengo. ¿Cómo viene la ¿Cómo cosa? viene? No, nunca dije eso, no sé qué hace. Pero sé, señor. no va a tener un. Puede ser, qué sé yo no recuerdo haber blanqueado. ¿Cómo se llama tu acá. hijo? Mi hijo Fabricio. Fabri, no. Sí. Puede ser que lo tenga, ¿por qué Pero no? había una voluntad. ¿Tu caso cómo sería? No, yo ya estoy retirada de las No estás canchas. retirada, la ciencia avanzó mucho. No, pero yo ya tengo. Aparte podés adoptar. Sí, pero bueno, ya una familia bastante ampliada, imagínate, es complicado. Un Debería- noveno décimo más o menos no, da, digamos. No, imagínate que. Bueno, eludió. No, eludió, no vos, digo, el compañero. Ah, él. Sí. Pero le podemos preguntar a Fred. A Fred, ¿cómo Fred, con ¿cómo la está la fábrica de situación? niños? No puedo más. ya. No puedo más desde. ¿Es un diagnóstico desde médico? No, desde lo médico. Es buena tu pregunta. Claro, no sabíamos si era Yo algo pensé que era un biológico diagnóstico. o era algo psicológico. Fredes no puede. No puedo. Claro, por Con ahí- 2 ya estoy sobrepasado. Desde la Ah. logística, desde No, yo creo que además, antes uno podía estirarse un poquito, ¿no? Sí. Pero ahora el tener hijos es algo económicamente muy costoso. Sí, ni hablar. Sobre ¿No? todo el primero, que es el que te irrumpe el Había cambio salido un económico. cálculo, porque yo en su momento cuando quería tener más lo usaba ese cálculo. A ver si podía. ¿Estabas pensando en el doble- tercero? ¿Estuviste Claro. pensando en el tercero? Sí, durante mucho tiempo, sí. Yo sí. Cuando uno es chico uno sueña grande, ¿viste? Después decís, bueno, no Sí. es tan... Vos Conozco- decís, el primer hijo es el que más cuesta económicamente, el segundo, en general, hereda bastantes cosas y tiene un camino allanado. Si va a un colegio privado tiene un descuento por Claro. ser segundo Tenés hermano. Te digo cupo. para que lo tengas en cuenta. Sí, ya lo sé. Y el tercero, casi que es horrible, no decirlo en estos términos, pero digamos, criar un tercer hijo es ostensiblemente más económico que criar a los dos primeros. Claro, sí. Porque tal aparte cual. sí o sí hereda algo en general Claro, de de los los otros dos. No, Más la aparte cuota supone igual- que si vos tenés, ya con tener Tenés uno, muchos pero sin beneficios. hablar, si tener dos, ya te fuiste ampliando en los espacios Exacto. para que entren en la y el casa. tercero, viste, medio eso que te dice se cría solo, que no se cría solo nunca, señora, señor, no lo intenten en sus casas, nadie se cría solo, Claro. pero medio como que donde entran 4 entran 5. Pero en mi casa a veces, viste, somos 7. No, pero o yo sea, creo Siete, que son cada demasiados. ¿me entendés? Sí, sí. Somos la familia, no, la Ingalls, no, ¿cuál era la que eran 7? Full House era, no me acuerdo. Los 7 Yo enanitos. lo miro acá al pibe porque es ¿Quién purrete, dice, ¿viste? ¿Quién dice un octavo? ¿Quién dice un octavo? No, mi rey, o sea, la verdad, ya ni mascota tengo. Después tenés el caso de los hombres Te- que cuando llegan a los 65 por ahí Sí. se hacen segunda vida sentimental con alguna más joven que no tiene hijos. No sé qué me Y- estás queriendo decir. No sé qué estás pensando de vos. Más por mí, espero que- digo, que Ah. por... No por vos. Pero no, espero yo que- estoy bien como estoy y no. ¿Estás anunciando tu pero- separación acá? ¿Qué es esto? No, yo te digo que no, que termines ahí esa porque tampoco la te haría. te vas a no, claro. Ah, Digo, uno no, la di- él está diciendo despersonalizar. Salvalo, por favor, te pido, No. porque Hoy por Duerme hoy, afuera hoy, con eh. los chicos no tendría Ah. otro, Sí. porque ya te digo, la logística, lo económico y un montón Sí. de cosas te Salvalo porque duerme afuera. te demandan tiempo, energía. No, obvio. Pero bueno, No. este es un pequeño paréntesis, pero Claro. sigamos con el Sigamos, tema de sigamos de las con lo placas, que es la por favor. propuesta del oficialismo sobre licencias para cuando Fredes rehaga su vida, según nos acaba de Basta, anunciar. no lo lleves al plano Eh, personal, seguí. bueno, por favor. esto Porque él en no realidad- contestó al final. Mauricio cantando no contestó. Esto en realidad son otros casos, no es nacimiento, que es un poco lo que se genera un poco el debate. ¿No? Es un artículo, creo que es el 158 de la Ley de Contrato de Trabajo, que establece otras posibilidades de licencias con goce de sueldo. O sea, te puedes tomar licencia y no es que se suman las vacaciones, ni tampoco es que te descuentan. Se agregan algunos días en algunos casos, en lo que es la propuesta del oficialismo, que es el fallecimiento del cónyuge de 3 a 5 días, se aumenta, enfermedad de hermanos y hermanos con un máximo de 20, cuidado por enfermedad de persona a cargo, máximo de 20 días, sigamos con las placas. Esto, insisto, es un borrador, todavía no se ha dictaminado y fue parte del debate la semana pasada. Sigamos un poco para ver cómo son lo que es, por un lado, el borrador del oficialismo y por otro lado, las propuestas de la oposición. Bueno, cuénteme Bien. algo más así mientras No, pasan otra oposición, placa, sí, contame que- algo más de alguna otra propuesta que tengas. No,
no nos dejan. Está Querríamos, representada, pero no una de las podemos. voces cantantes en la comisión es Silvia Lospenato, que está tratando todo lo que tiene que ver con las cuestiones de género en Sí. nombre de Juntos por el Cambio y en nombre del PRO. También están trabajando mucho aquellos diputados que tienen que ver con la Comisión de Legislación Laboral y lo que tiene que ver con estos derechos laborales, como Dolores Martínez de Evolución Radical, mientras esperamos las placas o... Estamos, seguí, que estoy Sí. esperando que ver la otra. Bueno, un debate que, como vos decís, sí, se pretende zanjar por el lado del oficialismo este mes, aunque sea con un dictamen propio y luego consensuar, y finalmente luego avanzar con lo que pueda ser el resto del texto en el medio de la campaña electoral. Esto hay que tenerlo en cuenta también porque en el oficialismo dicen esto de los derechos laborales, algo que siempre es una bandera del peronismo. ¿Por qué Juntos por el Cambio va a acceder a sancionar una legislación que puede ser una cucarda para el Frente de Todos, Unión por la Patria, como se llama electoralmente? Entonces, ese tema de lo político, la conveniencia, el oportunismo y el tiempo también se mete en el debate, y a esto no son ajenos los diputados del Frente de Todos, que están diciendo, bueno, sí, a nosotros nos gustaría que salga, pero no sé si Juntos por el Cambio va a ceder en esta etapa. Bueno, tenemos acá lo que continúa siendo la propuesta del oficialismo, licencias que se amplían. Algunas se amplían y ojo que algunas se crean. Por ejemplo, violencia de género, 20 días. En caso de una denuncia por violencia de género, una persona se podría tomar 20 días en su trabajo con goce de sueldo. Es una situación súper importante, ¿no? Porque además supone que cuando vos ya estás envuelto en una situación de violencia de género y tenés, podés o no tener lesiones físicas, pero lo que tenés es una enorme lesión psicológica y emocional, donde claramente tu cabeza, tu cuerpo, tu alma no está en condiciones de seguir en ocupándote de tu trabajo, y probablemente tengas que además hacer un montón de diligencias asociadas a eso. Lo que pasa es que hay que ver con cómo se demuestra, porque ahí vas a tener un desfase, digo. ¿Cómo demostrás vos que es violencia de género? Si es con tu propia denuncia. Claro, es la propia denuncia en la comisaría, tiene que haber una instancia judicial superior. Digo, claro, porque para no pasarte al abuso también. Pero escúchame, o sea, también existe... La instancia judicial llega cuando la situación ya tiene un tiempo de maduración. Yo creo que tiene que alcanzar con que la mujer en una reunión pueda confiar esta situación a sus superiores. Lo mismo cuando tenés algún otro... Por ejemplo, no sé, la licencia por tratamientos de fertilidad, creo, ¿no? Es el otro hormonal caso. Hay uno. O de hormonización. Cuando estás transicionando, los tratamientos de transición de género también. Son situaciones súper íntimas que me imagino que no debe ser algo tan sencillo de ventilar o de contar. Yo me acuerdo, sin ir más lejos, una situación de una compañera de un medio en el que trabajaba, no importa cuál, estaba en un tratamiento de fertilidad y ella no quería compartir esta situación con sus jefes. Y yo le decía, ¿pero por qué no? Sería mucho mejor explicar en qué situación te encontrás. No, me decía, porque yo estoy contratada y todavía no estoy buscando, no estoy embarazada, entonces les estoy dando por ahí. Es tremendo, ¿no? Siempre previene, es como que te hace el anticipo de lo que va a venir. Porque yo soy buena pared deportiva. Vos metés una pelota, yo te la devuelvo y hacer gol. Bueno, dale. Televisivamente sí. Los videos que vimos tuyo en la cancha, déjame ponerlo en duda. Por nacimientos y adopciones, 30 días. Por discapacidad o enfermedad crónica, 180 días. Y, lo que decía recién Meli, hay una asignación en todos los casos para monotributistas, autónomos y trabajadores de casas particulares equivalente a un salario mínimo vital y móvil. Lo que decía recién Meli es que ella tenía una compañera que era monotributista y que no se podía tomar las licencias, porque todas las licencias que vimos son solamente para quienes tengan un trabajo registrado. Entonces, esa compañera, la señora Melina, si le decía al jefe, el jefe no la contrataba más. Claro. Ella temía eso. Bueno, es que entonces el jefe tenía esa posibilidad. Hoy, ¿qué pasaría con eso? El jefe diría, ok, te sigo contratando y te lo va a pagar un salario mínimo vital y móvil, te va a pagar el Estado Nacional. O sea que seguramente va a ser menos de lo que ganaba, pero se va a poder mover bastante en un ámbito mucho mejor.
Sigamos con las placas. Ahí está. La propuesta de la oposición. Mantener la licencia maternal 90 días, ¿no? Con 45 días previos al nacimiento como opción. Se incorpora a los adoptantes 30 días si hay alumbramiento sin vida. Esto es una incorporación que hizo que no existe la actual legislación. O sea, la oposición dice sí a todo igual. No, algunas cosas. Menos lo que dijiste. Los adoptantes y los 30 días en caso de que un niño nazca sin vida. En este caso no está previsto una licencia. Pero en el caso del caso del otro, 90 días. ¿Por qué? Porque se abrió un aumento progresivo para no gestantes de 15 días hasta 45 días en 6 años y consideran que eso ya compensa que la madre quede 90 días. Bueno, va a tener compañía del marido en más días de ahora, pero con progresividad. No se suman licencias especiales y se otorgan, esto por ahí lo más polémico, 30 días de corrido de licencia sin goce de sueldo por temas a elegir, definidos como razones particulares no planificadas. Claro, eso es lo que te anticipaba antes incluiría la violencia de género. Claro, que ahí en ese título genérico te meten varios ítems. Meten violencia de género, te meten un montón de cosas, donde vos te podrías tomar unos días, pero los pagás. O sea, sería sin goce de sueldo. Se considera que, si no, se podría entrar en un abuso. Me parece que están tomando también lo que fueron las denuncias, mejor dicho, las presentaciones de las cámaras empresariales, la UIA y la Cámara de Comercio. Eso es blanquear algo que está de hecho, porque de hecho, si hay buena relación con el empleador, se pide, mirá, tengo que acompañar a mi mamá al médico, me lo tomo, sí, la semana que viene veniste otro día. Si hay buena relación, entonces sí, el tema es que vos tenés que armar la ley por si no hay buena relación. Entonces no es una licencia. Claro. Bueno, si tenés que devolverlo al día, no es una licencia. No, pero es una licencia sin goce. Si te descuentan la plata, si te descuentan la plata, es preferible la informalidad de... Ok. No estoy... Estamos en el Congreso, Fred. Esta es la formalidad. La informalidad se puede negociar de otra manera. Bien, acá se negocia la formalidad. La informalidad es esto. No podemos negar la informalidad tampoco. Bueno, sí, cuando legislás sí. Cuando legislás sí, porque tenés que tratar de pensar en un ámbito donde lo mismo que los 2 días del no gestante. Y casi pero no todo el mundo negar, la informalidad que existe, que la mujer se toma hasta el día día anterior al parto y después se toma 88 días más. Después de tener, tenés que ver la informalidad que hay para legislar. Me parece que quedarte en los 45 días antes y no se están cumpliendo y no creo que se cumplan. Sí, le tenés que tirar la ley por la cabeza. Sigamos después de esta. Pero el compañero Fredes. Sigamos que tenemos poco tiempo. Si después solo tenés 45 días después, obvio que no vas a hacer los 45 días antes. Expositores, Fredes, que hubo el otro día. María Orsenigo, coordinadora de Mujeres, Género y Diversidad de la Fundación ALEM, cercano al radicalismo, dice: no se puede ampliar la licencia sin estudiar la transferencia de recursos a los empleadores, que además no están distinguidos. No es lo mismo Techín, que tiene 500.000 empleados distribuidos en todo el mundo, que una pyme de acá a la vuelta. Acá estamos hablando de la licencia que no pagan los empleadores, sino que paga el ANSES. Pero claro, si una librería, por ejemplo, tiene 2 empleados y están los 2 de licencia, para abrir tiene que contratar 2 más. Como no lo puede hacer, tiene que tomar 2 empleados porque no hay una modalidad de contrato parcial. Claro. Entonces, en ese caso, plantean hacer una distinción. La verdad que si esa persona ya tiene 90 días de licencia, de 90 a 120, no creo que le cambie mucho la vida a la pyme. De todas maneras, no minimizo que la situación existe. Algo tenés que hacer. Yo estoy pensando en hacer algún tema de trabajo, en proponer a alguien que hable algún tema de trabajo temporal de última para esos casos, porque las 2 situaciones son atendibles, la de la pyme también y la persona que va a ser mamá, va a tener un hijo, también se tiene que tomar unos días, o el padre. De la década del 90 tenés como trabajo temporal. Tenés ese problema, lo que dice Leo. Las veces que se hace eso, se abusa. Claro. Porque siempre la ley se hace y la usa el más poderoso. El tema es que ni siquiera piensas en una pyme. Pensá en una empleada doméstica en relación de dependencia. Muchas veces lo que termina pasando, si tenés una licencia extendida en el tiempo, es que la casa en la que trabaja le dicen, no, mirá, ¿sabes qué? Ocupate del nenito, qué sé yo, y no pueden mantener, porque es mantener a 2 personas, pero no es una pyme, es una estructura familiar. Sí. Pero bueno, la verdad que es una injusticia total. Seguimos, Yamile Sokolovsky, secretaria de Género de la Central de Trabajadores Argentinos, que dijo, mejor dicho, la Central dijo, la CGT apoya este proyecto porque simboliza que estamos caminando
a un mundo distinto, y aquellos que representan el trabajo formal apoyamos con fuerza al informal y lo sostenemos con lo público. Acá estoy un poco hablando de este tema que tiene que ver con el trabajo informal que existe y que en realidad se termina apoyando con Noé Ruiz, que en realidad me parece que las declaraciones anteriores respondían a Noé Ruiz, que es justamente la secretaria de Igualdad de Género de la CGT. Exactamente. Claro. Y quien decía anteriormente, la integrante de la CTA decía, Estuvo este re proyecto fuerte permite una integridad salarial que va al comisión. corazón de la igualdad. Sí. Estuvo re fuerte la comisión, porque en realidad nunca ves estas moderadoras de las centrales de trabajadores que representan a las mujeres, ¿no? Porque siempre digamos, Sí. en los sindicatos, en los gremios, hay mayor representación de hombres. Yo la verdad que no sabía ni que la CGT tenía una secretaria de Igualdad de Oportunidades de Género. Sí, no lo que pasa es que sabía. recordemos que esta ley equivale a los empleados registrados. Entonces, la verdad que la CGT es quien pide esta ley, quien consigue la ley y quien celebra con sus afiliados esta ley. El tema es, justamente los no registrados acá están incorporados con a los monotributistas, esto que incorpora este proyecto de ley, pero hasta ahora quienes gozan de derechos laborales son los empleados registrados, ¿no? O sea, incorporar a los monotributistas, de hecho, es la mayor erogación que tiene esta ley, el mayor gasto público, es incorporar a los monotributistas. ¿Es? Es el incorporar a los monotributistas. Representa una de las mayores erogaciones Más que que tendría la que hacer el extensión de Estado. tiempo de las que hablábamos primero. Claro. Más Es que ahí no hay eso, gasto. sí. Más Sí, que eso es un poco el más de tiempo. Sí. Pero lo que cuentan los que siguen este proyecto, este tema, es que hay muchos sindicatos que ya están ampliando las licencias. Entonces termina Claro. siendo parecido. Exactamente. Fue un debate, gracias Mau, fue un debate súper intenso e interesante de escuchar, y yo creo que, digamos, más allá de lo que te termine sucediendo, ¿no? Si esto se convierte o no se convierte en un proyecto de ley, lo interesante es esto, que el mundo está cambiando, que hay distintos modelos de familia, que también esto adelanta un poco la discusión de... si se piensa en una reforma laboral, no necesariamente pensarla en la pérdida de derechos adquiridos, sino en de profundizar, también poder dar ese debate para poder profundizar los derechos adquiridos y repensar otros, porque el esquema mediante el cual hoy por hoy en la sociedad moderna trabajamos ya no se le parece al al que existía cuando se diagramaron los convenios colectivos de trabajo. Ya es otro esquema de trabajo. Sí, lo que pasa es que vos vas con los derechos adquiridos y ahí chocás un poco con los que pretenden tirar todo a foja cero. También se puede, para los nuevos que se van sumando al mercado laboral y mantener los derechos para los que están actualmente, que eso es un poco los que dicen un poco más de coherencia, digamos, pero es una discusión eterna y el tema de la legislación laboral es un tema de debate continuo, más con esta alternancia de gobiernos que tenemos. Bueno, se lo preguntamos justamente al diputado Tonelli, que está con nosotros. ¿Cómo le va, diputado? ¿Cómo anda? Muy bien, por suerte. Buenas tardes. Muy buenas Hola. tardes. Estábamos hablando sobre el debate que hubo la semana pasada con las exposiciones de distintas representantes de género de las centrales de trabajadores por la licencia de cuidados. Ajá. Y decíamos, ¿no? También, evidentemente en algún momento hay que sentarse a repensar los esquemas laborales, ¿no? Sí, sin duda. Digamos, en el mundo esos esquemas laborales, los regímenes de licencias, de vacaciones, las modalidades del trabajo cambian permanentemente. Y es lógico que así sea, de modo que estaría muy bien que tengamos una discusión seria al respecto y actualicemos esas cosas. Fíjense algo, por ejemplo, que alguno de los candidatos de Juntos por el Cambio lo ha dicho últimamente, creo que fue Patricia. Los convenios colectivos de trabajo en la Argentina son del año 75. Piensen ustedes El país que teníamos. lo que ha cambiado, Claro. no solo el país, la forma de trabajar. Y sí. Bueno, es de toda evidencia que sería muy bueno actualizar esas convenciones colectivas y buena parte del régimen laboral, incluido el tema de las licencias. Lo que pasa es que cuando uno escucha, ¿no?, que alguien propone en su plataforma ir hacia una reforma laboral, enseguida lo que se cree que solamente lo que se quiere es terminar con la doble indemnización o con la indemnización o ir, no sé, hacia modos donde el trabajador termina perdiendo. Miren, con el actual régimen, perdónenme la carraspera. Ahí tiene un poquito de agua, Sí, si desea. de todas maneras no creo que me lo solucione, pero bueno,
le ofrecería una ginebra, pero no Eso tengo. sería bárbaro. Acá, ese es el problema. Con el actual régimen, digamos que los resultados no son muy halagüeños. Hoy en día tenemos casi la misma cantidad de trabajadores en blanco que trabajadores en negro. Exacto. Entonces, es evidente que algo está fallando en el sistema actual, que algún problema hay. Lo cierto es que hoy en día, particularmente en las pequeñas y microempresas, hay mucho temor a la contratación de empleados. Por las cargas sociales. No solo por las cargas sociales, sino por el riesgo laboral que implica un empleado. Hoy en día, un empleado que por alguna razón tiene un pleito con su empleador, puede fundirlo, puede mandar a la quiebra a una pyme. Y eso a mí personalmente no me parece razonable. Yo creo que hay una ley, particularmente la 24.013, que es la llamada ley de empleo, y la que creó una serie de multas, me parece a mí, muy desproporcionadas. Esa es la que más problemas genera y hay que revisarla. Lo cierto es que con el actual régimen estamos en problemas, porque no puede ser, no es normal que en el país haya la misma cantidad de empleados en blanco que en negro. Eso no es normal y no está bien. Y eso, También entre otras cosas, es consecuencia del régimen. También es cierto que hay en la enorme mayoría de leyes, el sean las laborales como, no sé, las económicas vinculadas al esquema laboral, los trabajadores que están por afuera de la relación de dependencia, no necesariamente en negro, ¿no? Pero que están registrados, pero no están por afuera de la relación de dependencia, prácticamente no tienen no tenemos ningún tipo de resguardo. Claro, es que el trabajo en negro es una maldición. Es una maldición, en primer lugar, para el empleado, que está claramente desprotegido. Pero es una maldición para el país, porque esos son aportes que no se hacen, es personal que no está registrado, que no tiene acceso a los servicios de salud, a los servicios de las ART. El trabajo en negro es una maldición y hay que combatirlo. ¿Y a qué esquema iría, diputado? Porque se habla de muchos esquemas posibles, de esquema de que no haya indemnización y que haya un aporte, una especie de mochila en algunos casos. ¿Usted qué esquema le gusta? Yo no tengo muy claro qué esquema me gustaría, yo no soy especialista en derecho laboral. Lo que tengo claro es que así como estamos mal y que tenemos que cambiar el esquema y el sistema. Una cosa que yo haría, por ejemplo, sería eliminar todas esas multas de la ley 24.013, que como son multas que están destinadas al trabajador y no al sistema, lo único que hacen es favorecer la litigiosidad. De algún modo estimulan a los trabajadores a promover litigios, porque si les va bien... ¿Multas sobre qué, por ejemplo? La que más le llamó la atención. Pero está llena de multas la ley 24.013, por no tener al trabajador registrado, por no pagarle bien, por atrasarse con los aportes, por cualquier cosa, está llena de multas. Pero, digamos, en términos generales, y para no entrar en detalles, en términos generales, a mí me parecen más atractivos y más acordes a las épocas que vivimos, sistemas como, por ejemplo, el que hay en la construcción, el Fondo de Desempleo de la Construcción, que hay un aporte que se hace todos los meses, que lo hacen el empleador y el empleado, y eso va constituyendo un fondo, y en caso de rotura de la relación, de distracto, bueno, ese fondo está a disposición del trabajador. Me parece que hay que pensar en esquemas de ese tipo. Usted sí es abogado, ¿verdad? Sí. Ah, está bien, pero no se dedica al derecho laboral. Claro. Exacto. Claro. Y ahí podemos ir a juicio político. Sí, claro. ¿No? Muy interesante. Lo vamos a extrañar. Juicio político, pero un minuto. Estamos nostálgicos. También me interesa el tema de este proyecto. Perdón, te recontrainterrumpí. Pero pero usted es la conductora. No, pero estuve mal porque yo ya lo anoto y sigo con ese tema después. Dale no vos. se contradice a la conductora. No, dale vos. Y menos si es mujer. Mucho menos. No, quería contarle el juicio político. Bueno, es uno de los arietes de Juntos por el Cambio en la comisión. Hoy decidieron no estar en esta 20ª reunión del oficialismo que tenía 4 invitados. Lo expresaron en una carta, pero lo puede decir por qué. Nosotros hace ya mucho tiempo que habíamos tomado la decisión de participar poco y nada en la Comisión de Juicio Político. En su momento lo explicamos, hicimos una conferencia de prensa. Dijimos que sinceramente no estábamos de acuerdo con esta investigación. Nos parece una actuación sin sentido. Es más, llegamos a utilizar términos un poco graves, como decir que era un circo y cosas por el estilo.
y dijimos que en la medida de lo posible no íbamos a participar. Después a algunas reuniones fuimos porque nos interesaba estar presentes cuando se interrogara a algunos testigos que sabíamos que iban a generar algún tipo de discusión o de polémica, pero en principio nosotros creemos que la tarea de la comisión es una tarea que no tiene destino. Nunca va a haber ninguna posibilidad de ir a juicio político, porque las razones y los fundamentos por los cuales se quiere enjuiciar a los 4 jueces de la Corte, desde nuestro modo de ver, no existen. Y por lo tanto nunca va a haber en la Cámara esos 2/3 que hacen falta para someter a juicio político, por lo menos mientras las razones sean estas. En el futuro, si hubiera alguna razón, bueno, se vería. Pero mientras las razones sean las que ha esgrimido el oficialismo, nosotros creemos que no hay motivo para el juicio político, nunca va a haber mayoría para aprobar el juicio político. Entonces, la verdad es que creemos que el oficialismo nos distrae, nos entretiene, y mientras tanto nos perdemos la oportunidad de discutir temas que son urgentes y necesarios. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, y es la ley de alquileres. A la población le interesaría mucho más y le resultaría mucho más beneficioso que discutamos primero y que acordemos finalmente las modificaciones que necesita la ley de alquileres, que sigamos discutiendo el juicio político, que a la gente ni le va ni le viene. Diputado, lo que siempre, cuando escucho este argumento de la oposición, me hace ruido una cosa. Sí. La Comisión de Juicio Político es una comisión permanente, no es una comisión especial que se arma por pedido de un gobierno. Y lo que está haciendo es reunirse, estamos muy acostumbrados a que no se reúna nunca, lo que está haciendo es reunirse para tratar los pedidos de juicio político que hay a los miembros de la Corte, que solo tienen como contralor esa comisión. O sea, por un lado, ¿por qué no está mal que se reúna, pese a que por ahí los argumentos a usted no le convencen? ¿Por qué le parece una distracción que se reúna? Si lo que tiene que hacer la comisión es reunirse. Ya lo dije, porque los motivos por los cuales se quiere enjuiciar a los jueces de la Corte son motivos fútiles, son motivos inexistentes, son motivos que de ninguna manera justifican que hayan incurrido en mal ¿Tampoco la obra social? Si hubiera motivos verdaderos, sí, yo sería el primero en estar de acuerdo en hacer en el Consejo de la Magistratura. Yo estuve 7 años y me ocupé mucho en la Comisión de Disciplina y de Asociación de investigar a jueces. Inclusive algunos lo hemos destituido. Y ahora, así como investigamos a muchos jueces, cuando había motivos, cuando no había motivos, no desestimábamos las denuncias. Bueno, en el caso particular, a mí no me parece mal que la Comisión de Juicio Político o cualquier comisión de la Cámara se reúna y trabaje. Para eso están. Lo que me parece mal son los motivos por los cuales se quiere enjuiciar a los jueces de la Corte. No veo ninguno de los motivos que se han hasta ahora alegado otra cosa más que la disconformidad del gobierno con decisiones de la Corte, nada más. En el caso de la obra social, que no tiene que ver con fallos ni con decisiones de los jueces en sí mismos, sino con el control que tenían que hacer los jueces de una obra social que tiene ni más ni menos que afiliados cautivos. O sea, no pueden irse a otra, como todas las obras sociales. Como todas las sociales del Estado. Habitualmente tienen afiliados cautivos. No habían tenido control esa obra social, y a partir del trabajo de la comisión, tengo entendido que inclusive empezaron a haber licitaciones ahora. ¿Por qué le parece que no tiene que haber habido un control de la comisión? No, a mí me parece que sí, que tal vez los controles deberían haber sido más exigentes de lo que fueron, pero los controles que existieron hasta ahora, aunque a uno le parezcan débiles o aunque le parezcan no lo suficientemente rigurosos, de ninguna manera dan motivo a un juicio político. Porque hasta ahora lo único que se ha probado es que una ambulancia llegó tarde, que a alguien que lo tenían que operar hoy lo operaron un mes después, que a otro paciente no le llegó la prótesis. Todas cosas que están mal. El manejo de dinero también. Todas cosas que están mal, pero que de ninguna manera constituyen mal desempeño respecto de los jueces de la Corte. Son cosas que pasan en todas las obras sociales todos los días, porque el sistema es así. Hay dificultades en las obras sociales que son imposibles de controlar. Que a un paciente, en vez de ir, lo van a internar y no está en la cama, que la ambulancia llegue tarde, que una prótesis se demore. Esas cosas pasan y son inevitables. Y de ninguna manera me parece que den lugar a un juicio político, por más que no sean cosas ni para aplaudir ni para festejar, y que por supuesto merecen, si fuera posible, corrección. Y otra cortita le hago, ¿no? Ni siquiera los 2 expedientes de la coalición cívica con el ministro Lorenzetti. No, ese es un capricho que en su momento
Tuvo Lilita Carrió con Lorenzetti, que se enojó, no sé qué le pasó, a lo mejor no lo saludó en una cena. Claro, fueron presentados en 2017. Porque además partamos de la base... Bueno, siempre que se lleve... perdón. No, lo que quiero redondear es lo siguiente. Puede haber sentencias o decisiones de la Corte que a uno no le gusten y que uno no las comparta. A mí me ha pasado más de una vez. Pero eso no quiere decir que quienes dictaron esa sentencia o tomaron esa decisión hayan incurrido en mal desempeño, que es una cosa grave. Más seria, claro. Yo no, hay decisiones de la Corte que no las he compartido, pero de ninguna manera se me ocurre por eso enjuiciar a los jueces. Claro. Bueno, perdón, no, me entró algo en el ojo y no estoy pudiendo con eso. No es que esté emocionado con lo que usted está diciendo. Qué lástima, me hubiera encantado. Pero si estoy lagrimeando es porque me entró algo en el ojo. Diputado, yo le quiero preguntar por la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento, que también esta semana se reunió sin la participación de la oposición con el tema Jujuy, y justamente como es abogado anticonstitucionalista, como es abogado constitucionalista, le quiero preguntar, bueno, ¿cuál es el alcance que puede tener esta comisión que se pretende crear con el tema de investigar lo de la reforma constitucional de Jujuy? Alcance efectivo y práctico ninguno. Digamos, el Congreso de la Nación no tiene ninguna atribución para revisar las constituciones provinciales. Sí la tenía en la versión originaria de la Constitución, la de 1853, que exigía que las constituciones provinciales fueran aprobadas por el Congreso. Por eso se modificó en 1860, ya no existe más. De modo que el Congreso no... Recuerden ustedes que nuestro régimen es federal y que las provincias son autónomas y se dan sus propias instituciones. Lo tiene que definir la Corte. ¿Cómo? Lo tiene que definir la Corte en tal caso, nacional. Sí, de todas maneras, a mí... Por supuesto, hay una demanda ya iniciada por el ministro de Justicia. La semana pasada el procurador dictaminó que la Corte es competente para tratar el asunto, de modo que la Corte... Porque, ¿qué ocurre? La Constitución dice que las provincias son autónomas y que se dan sus propias instituciones. Pero hay un límite que está establecido en el artículo 5 de la Constitución Nacional, y es que las provincias respeten los principios de la República, del federalismo y los principios y garantías establecidos en la Constitución Nacional. Normalmente se ha entendido que si alguna provincia no cumpliera con esas exigencias de la Constitución Nacional, la solución es la intervención federal para restablecer... Que ya no existe, antes era tan común. Ahora ya no existe, es cierto. A pesar de que si fuera por el senador Snopek, a Jujuy le habrían intervenido hace ya un rato largo. Pero el Congreso no tiene atribuciones para opinar o para investigar la Constitución de Jujuy. En todo caso, le tocará a la Corte. Por otra parte, no nos olvidemos que la Constitución de Jujuy fue sancionada por unanimidad, sí, pero ahí hay incluido el peronismo. Ahí hay una pregunta. Por eso fue que después le intervinieron el partido. Una convención constituyente. Pero hubo una convención constituyente convocada de acuerdo con lo que prevé la Constitución de Jujuy, que se reunió, trabajó y por unanimidad hizo las modificaciones que hizo. Diputado, ahí le hago una pregunta, que es lo que no, que a mí en lo personal es la parte me hagan preguntas. Que no me queda claro. Vio que está bueno este canal, que todos tienen tiempo para profundizar, para hablar, para contar. No, lo que a mí me queda ahí dando la duda es por qué sobre algunos artículos que fueron aprobados por unanimidad, después el gobernador dijo, bueno, como esto generó cierta discrepancia, discordia o puede suscitar problemas, los echo para atrás. Lo estoy diciendo en criollo, ¿no? Me parece que fue una actitud de prudencia de parte del gobernador. Muchas veces cuando la opinión pública se expresa, así como hay veces que no tiene razón, hay veces que tiene razón. El gobernador evidentemente puso el ojo en determinadas cláusulas respecto de las cuales la opinión pública de Jujuy se había expresado de manera contraria y dijo, bueno, a ver, analicemos esto un poco mejor. Y no convenía ahí que vuelva a pasar, no sé, capaz que no se puede. Bueno, creo que yo no conozco los detalles, porque tampoco estoy al tanto de todos los detalles del fútbol, pero creo que lo que ha ocurrido y va a ocurrir es que esos artículos quedan a consideración de la convención para que los vuelva a considerar, los vuelva a discutir y eventualmente se verá si finalmente entran en vigencia o no. Y en ese caso, ¿no? ¿No era conveniente que ustedes, más allá de que no les parezca, digamos,
pertinente participen de la comisión y den el debate desde la comisión en lugar de no participar? No, lo que pasa es que hay ciertos debates que no se pueden dar. Cuando uno le plantean un debate que está fuera de las reglas, en primer lugar, la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamentos no tiene competencia para tratar ese tema. En primer lugar, la competencia que el reglamento de la Cámara le asigna a la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamentos, que yo integro, no es suficiente para que se ponga a investigar si la Constitución de Jujuy es más está asuntos bien o está mal. constitucionales, ¿no? Podría haber sido, no sé, es más dudoso, es también dudosa la competencia, pero podría haber sido. Pero petición, ¿saben por qué fue a Peticiones, Poderes y Reglamentos? No. Porque la presidenta es la diputada Penaca, esa es la única razón por la que fue esa comisión. Porque ella es candidata. Y porque ella participa de la tesis de que la Constitución de Jujuy está mal. Pero en primer lugar, la comisión no es competente, el Congreso no es competente. Entonces hay debates que es como si, supónganse que ustedes me invitan a un debate para decidir si restablecemos o no la pena de muerte. Pero yo ni entro en el debate, porque no se puede pensar seriamente en restablecer la pena de muerte o en establecerla. Un compañero suyo lo pidió. O sea. No sé Me lo hizo acordar, ¿eh? No sé quién será, pero no coincido. Neuquino, ¿no? Sí, Sánchez, ¿no? Sí, José. Sí. Francisco. Francisco. José claramente, es santafesino. Claramente no coincido. Entonces... Yo entiendo eso. Y después también se pretende crear una comisión de asuntos indígenas, creo que se va a llamar así, para poder analizar todas las cuestiones vinculadas a... Ese tema sí es competencia de la Comisión de Peticiones, porque es la comisión que dictamina respecto de la creación o desaparición de las comisiones permanentes del Congreso. Ese es un tema que sí se puede discutir y vale la pena y posiblemente hasta estemos de acuerdo en crear esa comisión. Pero vamos a discutir ese tema, no si la Constitución de Jujuy está bien o está mal. Lo que queda un poco... Además, perdónenme otra cosa, tampoco podemos discutir si la Constitución de Jujuy está bien o está mal, ¿no? Más allá de la incompetencia de la comisión. Cuando el gobernador es candidato a vicepresidente de la Nación y hay elecciones el domingo que viene, hay también un tema de oportunidad. Claro. Y esto no es ajeno a las intenciones con las cuales el oficialismo convocó a esa comisión. Claro. Diputado, no sé si Freddy quiere hablar, Sí, que quiero está muy hablar, tranquilo. quiero hacer una pregunta. Está muy Muchas tranquilo. gracias. Muchas gracias. No, para no pisarnos, hoy voy diciendo, bueno, cuando Mauricio hace un bache, yo entro y pregunto. Mencionaba el tema de alquileres que quedó en agenda para el 23 de agosto. También esto de oportunidad de decir, bueno, si alquileres tiene dictamen hace un año y medio, ¿por qué no juntaron un número antes? Pero digo, vamos a suponer, el oficialismo no lo quiere porque quiere dejar todo como está. ¿Por qué la oposición no pudo también juntar? En la oposición no estamos todos de acuerdo. Hay bloques que tienen dudas. Por ejemplo, un tema que ha generado enormes dificultades y discusiones, y que a mi modo de ver no debería generarlas, es el referido a la periodicidad de los incrementos del alquiler. Hemos tenido discusiones casi de irnos a las manos. Internas también. Sí, pero sobre todo con otros bloques. Por si los aumentos tienen que ser cada 3 meses, cada 4, cada 6. Por eso se trabó el dictamen del opositor. Porque después alguien que había apoyado dijo que 3 meses parecía poco. Hay a quienes 6 meses les parece mucho. Claro. Yo personalmente soy partidario de libertad absoluta y que las partes pacten libremente si quieren actualizar todos los meses, o cada 6, o cada 8, o cada 10, o cada 12. Pero bueno, no es la opinión de la mayoría. ¿Y cómo estamos hoy? De acá al 23, ¿cómo está el panorama? Bueno, el dictamen de minoría del oficialismo deja las cosas como están, no cambia nada, no sirve para nada. El dictamen de minoría de la oposición prevé actualizaciones cada 3 meses. Claro. Pero vamos a ver si tenemos el número para aprobarlo. Diputado, no quiero seguir porque me voy a emocionar de verdad, no, mentira. Porque ya se termina el programa, le agradecemos mucho. Y se le fue en la carraspera, ¿vio? Sí, se me fue. Sí, ¿vio? Era cuestión de calentar la bola. Entré en régimen. Claro, tenía que calentar la garganta, era así. Gracias por haber venido. Gracias a ustedes por la invitación. Y bueno, valoramos mucho siempre que puedan venir aquí los diputados de todos los partidos a hablar, a comentar y a dar su punto de vista con todo el tiempo que se merecen. Muchas gracias. A ustedes.
Y nosotros casi llegando al final de este casi programa. que nos vamos, pero nos quedan un par de minutos. Y algunos minutitos más por delante, pero podemos seguramente resumir que es una semana donde no va a haber actividad en comisiones. La hubo hoy, en realidad. La hubo hoy, esta media hora de la Comisión de Juicio Político. Como el plato fuerte de la semana estuvo en esta media hora de... Una comisión, no esperábamos. No lo toques por abajo del escritorio. No, porque te vi con la mano porque así. estoy muy petizo, le cuento a la gente que soy más alto que él, pero me dan una silla baja para que Fred tenga así el ego alto. Más preponderancia. Pero bueno, y es incómodo, estoy medio así que me cae. Y viste, tanto lo picaste a Fred, que estaba calladito, que cuando que vas con tus placas, ahí le vinieron todas las ganas de hablar. No, tremendo. Cuando me empiezo a hablar me empiezan a cucarachear con que te dejamos que se liberas. Menos, más. Estoy haciendo una cosa, surfeando el tiempo. Imagínense que si es difícil para nosotros, lo que es para 257, ¿no? Que tienen que definir estas cuestiones. Y recién el diputado, interesante para contar lo que son las discusiones internas de los bloques, que no se filman, pero claro, para llegar a un consenso, cuando salen con una posición de consenso, antes discuten, a veces de forma muy dura, ¿no? O sea, sí. Bueno, sí, la última reunión de Comisión de Juicio Político quedó... Las internas de los bloques. Sí, pero quiere decir que fue como una expresión de cómo puede de repente un tema llevarse al extremo y el resto tal cual. Bueno, ahí explicaba, me parece súper interesante la postura del diputado, cómo, por ejemplo, abiertamente cuenta cómo debiera repensarse los esquemas laborales, los convenios colectivos de trabajo y hacia qué mundo laboral debiéramos ir. Hay distintos diputados, sobre todo de el color de Juntos por el Cambio, que piensan en este sentido y que creen que habría que tener en algún momento este debate parlamentario. Pero bueno, ¿saben qué? Yo creo que eso es un debate que se impone. Un debate que se impone yo también. Y ojalá que no se sobreideologice. Yo también creo que está bueno que se ideologice, pero no que se sobreideologice. Pero hagamos un vivo de Instagram esta noche porque nos quedamos sin tiempo. Nos reunimos para seguir con mañana el tema de reforma laboral. Mañana tenemos unas 2 horas más para seguir con estos temas. Mañana ni siquiera hay comisión antes, así que tenemos para hablar. Dejemos unos puntos suspensivos. No nos queda otra que vernos. Dejemos unos puntos suspensivos y retomamos. Entonces no hagamos el vivo de Instagram esta noche. Pasamos para mañana. Lo pasamos todo para mañana. Aquí vamos a estar en la segunda edición a las 2 de la tarde con este humilde equipo para contarles toda la actualidad y el análisis, porque los demás se llaman el análisis, pero más análisis que nosotros, no creo que... ¿Cómo le va? Esto es el análisis por aquí por DTV. Nosotros todavía cuando nace un hijo tenemos una licencia de 2 días, que puede ser de 3 días para el hombre en caso de que haya algún problema. Esto hoy no existe en ninguna parte del mundo. Es viejo, es obsoleto. Yo creo que hay que buscar un equilibrio, por supuesto creo en que hay que proteger tanto a la maternidad como a la paternidad, que hay que ayudar sobre todo en los primeros tiempos donde se construye el vínculo materno-filial o paterno-filial. DTV, el análisis, de lunes a viernes.